Perdón, ay, Paula, ¿vos la podés presentar completa o es solo así por diapositiva? Ahí está, Muy bien. ahora sí. Bueno, ¿Comenzamos? ¿O ustedes buenas tardes. Voy a dar el inicio. Sí, muy buenas tardes a todos nuevamente. Nos encontramos ya aquí listos para arrancar con la siguiente ponencia, las ponencias 2, que forman parte de este turno tarde. Empezamos con el tema reflexiones sobre la elaboración de consignas según su intencionalidad pedagógica en las pruebas escritas de lengua, gramática y lectocomprensión en inglés. La presentación va a estar a cargo de Fabián Negrelli y forman parte de esta presentación también María José Morquio y Agustín Abelmaza. También a continuación ya aprovecho para presentar que también estarán presentando directamente luego de esta ponencia la ponencia denominada El diseño de las pruebas escritas en las áreas de lengua y lectocomprensión en inglés, avances de un proyecto de investigación. También a cargo de Fabián Negrelli, Paula Re y Gaspar Carana. Bueno, adelante, bien, bienvenidos. gracias. Gracias, Lourdes, pero vamos a empezar al revés. La segunda es la que vamos a empezar con el diseño de las pruebas escritas, que es la que presenta el proyecto en general, y luego pasamos a la otra que es más específica, ¿sí? Gracias. Excelente, muchas gracias por la aclaración. No, no, gracias a usted. Bueno, entonces, buenas tardes, mi nombre es Fabián Negrelli y soy director de este proyecto de investigación en el cual somos 18 integrantes. Somos de Argentina, Córdoba, más específicamente trabajamos en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y el título de esta ponencia es El diseño de las pruebas escritas en las áreas de lengua y lectocomprensión en inglés, avances de un proyecto de investigación, y me acompañan en esta presentación Paula Re y Gaspar Carana. Eh, la siguiente, Paula. Bien, este proyecto de investigación tiene una duración de 4 años y algo, en realidad comienza en a fines del 2023 y va a terminar en diciembre de 2027 y está avalado académicamente y subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, y el título del proyecto es Las pruebas puestas a prueba, evaluación de la calidad del diseño de las pruebas escritas en las asignaturas Práctica gramatical del inglés, Gramática inglesa 1, Práctica de la pronunciación del inglés, Lengua inglesa 1, y en el área de lectocomprensión en inglés, no solo en la Facultad de Lenguas, sino también en lo que se denominan módulos de idioma, que se dictan en distintas carreras de la Universidad Nacional de Córdoba. La siguiente, Paula, y está enmarcado en realidad en las carreras, las demás asignaturas, en las carreras de profesorado, traductorado y licenciatura en inglés. Como les decía al inicio, no sé si todos escucharon, pero somos 18 integrantes de las distintas cátedras que mencionamos recién en el título, y el objetivo general del proyecto es indagar acerca de las fortalezas y debilidades del diseño de las pruebas escritas elaboradas por los propios docentes de cada una de las cátedras. En cada cátedra hay más de un docente, el profesor titular, los adjuntos, los asistentes, así trabajamos en nuestra facultad, para optimizar el diseño de estas pruebas en las asignaturas objeto de estudio en este proyecto. La siguiente. Sí, ahí voy. Bueno, a continuación, buenas tardes a todos y gracias, Fabián. Me voy a referir a los interrogantes que han guiado esta investigación. En primer lugar, nos hemos preguntado cuáles son los requisitos que debe reunir una prueba escrita para ser considerado un instrumento de evaluación fiable. En segundo lugar, cuáles son las fases en las cuales se divide, digamos, el diseño de una prueba escrita. En tercer lugar, cuáles son las características que deben tener los ítems que se incluyen en una prueba escrita. En cuarto lugar, ¿hasta qué punto, nos hemos preguntado, la disciplina evaluada, digamos, determina el tipo de preguntas a incluir en una prueba? En quinto lugar, ¿por qué es importante a la hora de diseñar una prueba que el docente tenga en cuenta las habilidades y capacidades de los alumnos? En sexto lugar, ¿cuál es el impacto académico que supondría la creación de una lista de criterios de evaluación, ¿sí?, que permite evaluar la calidad de las pruebas escritas?
Y por último, ¿cuál es el alcance pedagógico, el valor pedagógico de crear un espacio de diálogo entre docentes y estudiantes, tanto antes como después de la administración de las pruebas escritas? Bien, buenas tardes. Yo soy Gaspar. Y en esta instancia voy a presentar el supuesto de investigación de nuestro proyecto. Primero debemos tener en cuenta que el proyecto surge de la necesidad de revisar críticamente cómo se diseñan las pruebas escritas en el área de lengua y lectocomprensión en inglés. Entonces, con esto vamos a cumplir el objetivo general de mejorar la calidad de los instrumentos de evaluación y aportar el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello vamos a generar una lista de criterios de evaluación, LSE, y que bueno, nos va a orientar en el diseño de futuras pruebas. Para el supuesto de investigación vamos a partir del siguiente, que es conocer las fortalezas y debilidades del diseño actual de las pruebas escritas y elaborar una lista de criterios de evaluación, LSE. Esto nos permitirá optimizar la calidad de dichos instrumentos y contribuirá a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, entendemos que la calidad de las pruebas no es un aspecto aislado, sino que impacta directamente en lo que los estudiantes aprenden y cómo los docentes planifican su enseñanza. Por eso, avanzar hacia instrumentos más rigurosos, coherentes, fundamentados, es esencial para garantizar prácticas evaluativas más justas y alineadas con los objetivos formativos. Sí. Bien. ¿Quiénes son los que van a participar? Paula, si podés ir. Bien. Los sujetos, los participantes, por un lado tenemos los estudiantes que cursaron y regularizaron cada una de las asignaturas que forman parte de este proyecto durante 2024 y 2026. Van a participar, o participamos en realidad, ya el proyecto está en curso, docentes titulares, adjuntos, asistentes adscriptos y ayudantes alumnos que integren o hayan integrado durante toda la ejecución de este proyecto los equipos de cátedra de las asignaturas bajo escrutinio en este proyecto. Y además hemos consultado y vamos a seguir consultando durante todo el proceso a expertos en pedagogía, metodología de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en lo posible en el área de lenguas extranjeras y en metodología de la investigación. Perdón, estaba muteada. A continuación voy a describir cuáles son los materiales objeto de estudios. En primer lugar, y obviamente, digamos, nos enfocamos principalmente en las pruebas escritas, ¿sí? En las distintas asignaturas que son objeto de investigación, tanto evaluaciones parciales como exámenes finales durante los años académicos de 2023 y 2026. Eso forma nuestro corpus de estudios, ¿sí? En segundo lugar, también otro material tiene que ver con los cuestionarios, ¿sí? Que se han confeccionado para administrarlos a los estudiantes con el fin de poder indagar el grado de satisfacción respecto a las pruebas escritas administradas. En tercer lugar, las entrevistas semiestructuradas que se administran a los docentes, ¿sí? En las asignaturas también objeto de estudio. Y por último, la lista de criterios de evaluación, que ya se encuentra diseñándose, que nos va a permitir examinar la calidad, ¿sí? De las pruebas escritas, con el fin, obviamente, el propósito final, perdón, de poder detectar fortalezas y debilidades de las pruebas escritas. Bien. Ahora paso a comentar los lineamientos. Bueno, ahí, Paula, ahí está. Bien. ¿Estoy muteado? No, sí, se me escucha. No, para estar bien nada más para que... Perfecto. Bueno, nuestro estudio se organiza en 3 niveles metodológicos complementarios: exploratorio, descriptivo y propositivo, siguiendo lo propuesto por Paredes, Supo Condori y Tantalean. Además, trabajamos dentro de un diseño cual y cuantitativo, lo que nos permite hacer una triangulación metodológica. En primer lugar, con el nivel exploratorio, lo desarrollamos a partir de la revisión bibliográfica, el marco teórico, los aportes de los ateneos durante los años 2024 y 2025, y con esto pudimos fundamentar el problema, contextualizarlo y establecer los criterios conceptuales desde los cuales analizaremos las pruebas. El nivel descriptivo, trabajamos los datos empíricos, que son las encuestas a estudiantes y las entrevistas semiestructuradas a los docentes.
Y con esto pudimos codificar, bueno, los codificamos, interpretamos y comparamos la información obtenida para reconocer tendencias, patrones, dificultades, pues, que luego nos van a servir para el diseño de las pruebas. Y por último, el nivel propositivo, que, bueno, es lo que estamos llevando a cabo, que sería lo que nos permitirá elaborar la lista de criterios de evaluación. Y esta lista será la base para la nueva modalidad de evaluación, que incluirá lineamientos más claros para los parciales, criterios comunes entre las áreas y una mayor coherencia institucional en la elaboración de las pruebas. Sigamos. Bien, a continuación me referiré a las distintas etapas, ¿sí?, en las cuales está dividido el proyecto. Para comenzar, la etapa número 1, desarrollada durante los años 2023 y 2024, que corresponde al estadio inicial, al estadio inicial de la investigación, en el cual se desarrolló la lectura de bibliografía y la confección de los instrumentos de recolección de datos, es decir, las mismas pruebas escritas, y también su implementación. En segundo lugar, la etapa número 2, desarrollada durante este año, que corresponde al estadio de análisis y decisiones teórico-metodológicas, en la cual también se leyó bibliografía y ya se hizo un análisis significativo de los datos recabados, ¿sí?, en esas pruebas, también enfocándonos en una interpretación profunda de esos datos y su socialización. Y también cabe aclarar que se comenzó con el diseño de la lista de criterios de evaluación. En tercer lugar, la etapa número 3, prevista para el año que viene, corresponde al estadio de implementación, en la cual se planea poder implementar las entrevistas semiestructuradas a los docentes y también continuar con esta elaboración de la lista de criterios de evaluación. Y por último, la etapa número 4, prevista para el año 2027, que corresponde al estadio de verificación de la investigación, en la cual se propone llegar a conclusiones finales y poder ya redactar un informe final que nos permita poder evaluar todo el proyecto, ¿sí? Cabe aclarar también que todas estas etapas resultan consistentes con los ciclos del enfoque de investigación que se adoptó para este proyecto, que es el enfoque de acción. Sí, como podrán ver entre paréntesis, en color azul se encuentran detallados los distintos ciclos que corresponden a este enfoque y que claramente corresponden a cada una de las etapas en las cuales se ha dividido el proyecto, ¿sí? También nos gustaría hacer foco en que esta metodología de investigación, que supone una reflexión de la propia práctica docente, tiene el fin de propiciar cambios en la educación y por ende poder mejorar nuestras prácticas docentes. Bien, las actividades desarrolladas entonces durante la primera etapa, que fue 2024 y 2025, realizamos lectura de bibliografía específica sobre el tema objeto de estudio, realizamos 2 ateneos en los que presentamos distintos subgrupos, según el área disciplinar, presentamos distintos resúmenes de informes de investigación, diseñamos el cuestionario para los estudiantes en las distintas asignaturas, y lo implementamos, por supuesto, en el 2024. Este año decodificamos, interpretamos los datos, lo hicimos en un ateneo con todo el grupo. Analizamos algunas consignas de las pruebas escritas correspondientes al ciclo 2023 y hemos comenzado con el codirector, con el profesor Martín Capel, el esbozo de la lista de criterios de evaluación para examinar la calidad del diseño de las pruebas escritas, que luego compartiremos con todos los integrantes para que obtengamos en cada área un producto final, una lista de criterios final, para poder aplicarla. Para diseñar esta lista de criterios hemos adaptado y hemos tomado distintos aspectos de Bloom, de Alderson et al., de Galofré, entre otros autores, y en esto vamos a trabajar en el 2026 con todo el grupo, que ahora Gaspar nos va a decir cuáles son las actividades que restan durante estos próximos 2 años. Bien,
Tenemos, bueno, estos planes a futuros. Durante el año 2026 va a ser la primera prueba. Como mencionó Paula, vamos a implementar de manera sistemática las entrevistas semiestructuradas a los docentes, elaborar y socializar la lista de los criterios de evaluación, analizar nuevamente las fortalezas y debilidades del diseño de las pruebas por área, utilizando esta vez la lista, la LCE como base, producir nuevas pruebas escritas aplicando los criterios establecidos, y administrar cuestionarios de estudiantes y entrevistas a los docentes para evaluar la recepción y el impacto de los cambios. Luego, durante el año 2027, vamos a hacer una revisión de lo que hicimos en el 2026 y una segunda prueba, es decir, realizar la decodificación, la interpretación y socialización de todos los datos obtenidos durante el 2026 y proponer e implementar modificaciones adicionales en las pruebas si la evidencia así lo indica. En síntesis, estos 2 años constituyen la etapa en la que podemos evaluar el impacto real de la lista de los criterios y generar un proceso de mejora continua que consolide un modelo de evaluación más claro, coherente y pedagógicamente sólido. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Vamos a pasar entonces a la segunda exposición. Fabián, ¿decías que yo sí comparta? Si podés compartir la próxima Sí, que estamos no hay con María problema. José y Agustín, te agradezco. Bueno, a ver, un segundito que Porque ya nos primero la tenés voy a... avisados. Sí, un segundito. Voy a dejar de compartir para buscarla. Bueno, ¿está María José por ahí que no la vi antes? Sí, a ver, Ahí voy. no la veo María José. ¿No está Agustín María José? ¿Vos qué? Sí, yo veo María José. Hay una María José A ver. en el chat. Ah, sí, está, pero no la... Hola Fabián, hola a todos. Ah, ahí disculpen. está María. Bien. Estoy- Bueno, es que tengo el entonces, celular y bueno, tengo muy bajo no hay volumen. problema, María. No hay Estaba problema. tratando de acomodar el volumen, discúlpenme, por eso no No, les no, podía no. responder. Los escuchaba, pero estaba Bien, y podés ver la tratando de página. configurar el volumen. Podés ver la ¿Ahí me pantalla. pueden escuchar ustedes? Sí, se te oye bien. Sí, sí. Bien. Bueno, Bueno, entonces, perfecto. bien. En esta segunda ponencia que hemos denominado reflexiones sobre la elaboración de consignas según su intencionalidad pedagógica en las pruebas escritas de lengua, gramática y lectocomprensión en inglés, participamos María José Morquio, Agustín Massa y quien les habla. ¿Sí? Bien, bueno, el marco general de la investigación es el que hemos presentado en la ponencia anterior, en la presentación anterior, y en esto vamos a hablar de una parte, una sección de lo que son las pruebas escritas, muy importante, que son las consignas, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en 3 áreas disciplinares, en gramática inglesa, lengua inglesa y lectocomprensión, ¿sí? En lengua inglesa. Nosotros hemos tomado esta clasificación, hay distintas clasificaciones de la consigna. En esta presentación vamos a hablar de las consignas según la intencionalidad pedagógica. Vamos a dar ejemplos y características del diseño de este tipo de consignas y que entendemos que no deben faltar en una prueba escrita por lo menos en el nivel de la universidad, ¿sí? Vamos a la siguiente. Entonces vamos a clasificar según la intencionalidad pedagógica y tomamos a Ferreira y Tenuto Soldevilla en esta clasificación de 2021 y que quienes la clasifican en consignas de valoración, de creatividad y de opinión. Entonces vamos a dar ejemplos. Van a ver que los ejemplos de las consignas están en inglés, pero también tienen su traducción al español y vamos a trabajar con las traducciones, ¿sí? Bien, dejo entonces que empiece Agustín. Hola. Bueno, vamos a hablar de las consignas de valoración. Las consignas de valoración son aquellas que solicitan que el estudiante emita un juicio fundamentado sobre algo, evaluando aspectos positivos, aspectos negativos, ventajas o desventajas, o que tenga que tomar una posición acerca de un tema. De ejemplos de esto podemos decir, por ejemplo, en lengua,
cuando se les pide al alumno que evalúe la efectividad de este texto argumentativo en términos de coherencia, de cohesión y de persuasión. Logra su propósito comunicativo, fundamenta tu análisis. O también hay otra que puede ser, compara dos reseñas de la misma película. ¿Cuál es la más efectiva en términos de registro, vocabulario y estructura? Y también se les pide que justifique su evaluación. En cuanto a la materia gramática, una de las consignas también puede ser, analiza las ventajas y las desventajas de enseñar los verbos modales de manera deductiva versus la manera inductiva. Fundamenta tu análisis con argumentos lingüísticos y pedagógicos. Hay que recordar que la materia gramática está inserta dentro del profesorado de inglés, profesorado, traductorado y licenciatura, pero esta rama acá está en el profesorado, por eso es las ventajas de enseñar los verbos modales de manera deductiva versus la inductiva. O compara el valor pedagógico de los enfoques descriptivos versus el prescriptivo versus el descriptivo para enseñar las cláusulas condicionales. ¿Cuál es más beneficioso para futuros docentes? Justifique su respuesta. Y en la materia de lectocomprensión de inglés, la consigna acá sería, compara en un párrafo de 200 a 300 palabras correctamente construido el tono y el propósito comunicativo de estos dos textos sobre el mismo tema. ¿Cuál de los dos te parece más efectivo para su audiencia? No, su audiencia objetivo. ¿Por qué? Y, bueno, ahora le paso la... Sí, le paso la palabra a María José, que va a hablar acerca de las consignas de creatividad. Bueno, gracias, Agus. Buenas tardes a todos. Perdón la demora. Y sí, yo estoy a cargo de las consignas de creatividad. Estas consignas invitan a producir algo original, a generar nuevas ideas, soluciones o productos que no existían previamente. Y bueno, vamos a pasar a dar algunos ejemplos en torno a estas áreas, a estas asignaturas que ya nombró Agustín antes. Primero, algunas consignas en el marco de la lengua inglesa, la asignatura lengua inglesa. Escribe 3 versiones del mismo mensaje, disculpas por llegar tarde, una para tu jefe, una para tu mejor amigo o amiga y una para tus padres. Justifica las diferencias de registro. Otra podría ser, crea un podcast de 3 minutos sobre un tema controvertido, utilizando al menos 5 marcadores de discursos de contraste y 3 expresiones idiomáticas relevantes estudiadas en la asignatura. Estudiadas en esta unidad, perdón. Bueno, pasamos a la siguiente placa, ¿no es cierto? Y aquí tenemos consignas relacionadas a la gramática. Diseña una secuencia original de actividades para ayudar a los estudiantes a descubrir las reglas de la voz pasiva sin instrucción explícita. Esto tiene que ver con lo que dijo Agustín, atendiendo los perfiles profesionales que se forman en nuestra facultad. Incluye al menos 3 actividades. Crea un diagrama que explique pedagógicamente la relación entre aspecto simple, progresivo, perfecto y tiempo en inglés. En el área de la lectocomprensión, en la asignatura de lectocomprensión, luego de leer el siguiente texto, escribe en español un título alternativo que sea igualmente efectivo, pero desde un ángulo diferente. Justifica tu elección. Diseña un organizador gráfico, un mapa conceptual, un diagrama de flujo, una línea de tiempo, que represente visualmente la información central del texto que leíste. Y bueno, acá yo le doy paso a Fabián, que va a leer las consignas de opinión. Bien. Quisiera aclarar que la idea de clasificar las consignas de este modo implica que luego, cuando analicemos los exámenes o cuando diseñemos los exámenes, las pruebas, tengamos en cuenta que haya distintos tipos de consignas y que impliquen distintos tipos de, por ejemplo, actividad cognitiva o de nivel cognitivo, y ya vamos a ver un cuadro al final, cuando termine de presentar este tipo de consignas, las de opinión, cuáles son las diferencias principales entre los 3 tipos, ¿sí? Entonces, las de opinión tienen como fin que el estudiante exprese su punto de vista personal sobre un tema sin requerir necesariamente una fundamentación académica exhaustiva,
como las de valoración. Por ejemplo, en lengua, escriba una carta de lectores de entre 300 y 400 palabras para ser publicada en el diario local. En ella usted debe argumentar a favor o en contra de restringir el acceso de adolescentes a aplicaciones de apuestas en línea. Otro ejemplo, escribe un párrafo bien desarrollado. Cuando decimos bien desarrollado, hablamos de un párrafo coherente, cohesivo, con estructuras gramaticalmente correctas, con el vocabulario específico sobre el tema, expresando tu opinión sobre si las redes sociales han mejorado o dañado las relaciones interpersonales. En el área de gramática, ¿cuál es tu opinión sobre enseñar gramática de manera explícita versus dejar que los estudiantes la adquieran naturalmente a través de la comunicación? ¿Qué enfoque prefieres como futuro docente? Responda en un párrafo desarrollado adecuadamente. Otro ejemplo, ¿crees que es importante enseñar la diferencia entre will y going to para el futuro? ¿O dado que sus significados y usos son lo suficientemente intercambiables, no vale la pena hacerlo? Y en lecto, después de leer este texto argumentativo, ¿estás de acuerdo con la postura del autor? Justifica tu respuesta. Otro ejemplo, el texto presenta un dilema ético. ¿Cuál es ese dilema y qué harías tú en esa situación? Es decir, primero la actividad de lecto-comprensión, en este caso en inglés, y luego la opinión del estudiante. Entonces aquí está el cuadro del que les hablaba, que está dividido en valoración, creatividad y opinión, según los 3 tipos de consignas a los que nos hemos referido, y el aspecto, en 3 aspectos, que es el nivel cognitivo, la fundamentación y los criterios. Si tomamos los de valoración, por ejemplo, el nivel cognitivo es alto porque hay una evaluación que debe hacer sobre la base de teorías lingüísticas, en este caso, pedagógicas. La fundamentación debe ser rigurosa y académica, y los criterios deben ser objetivos y argumentados. En lo de creatividad, cuando se pide una actividad en la que esté implicada la creatividad del estudiante, el nivel cognitivo es alto, la fundamentación tiene que ser innovadora y original, esos serían los criterios de evaluación, ¿sí? Y original y la viabilidad. Y finalmente, de opinión, el nivel cognitivo es variable porque a veces pedimos solo la opinión personal, pero como habrán visto recién cuando leímos las distintas consignas, si pedimos que justifique esa opinión, va a ser también alto. Y la fundamentación es personal y los criterios son subjetivos. Muchas gracias. Bien. Bueno, yo debo pedir disculpas porque me tengo que retirar a una reunión en el Consejo Superior porque la decana por razones de enfermedad no va a poder hacerlo, pero quedan todos ustedes en representación y por supuesto Martín Capel como codirector, por si hace falta aclarar algo, ¿sí? Gracias a todos. Muchísimas Gracias, gracias. Fabián. Gracias. Me quedan unos minutos más y después me retiro. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un gusto tenerles a ustedes. Gracias. Bueno, si les parece, voy presentando todas las, o sea, ustedes van presentando las ponencias, yo les voy presentando a ustedes y al final dejamos espacio para ver si hay preguntas. ¿Está bien? Sí. Yo les agradeceré que a los demás del equipo sí puedan quedarse hasta el final de este bloque para aclarar las dudas que hay. Gracias. Bueno, ahora entonces damos la palabra a Camila Villarte, Federico Descontín, Martín Salvador, que nos presentarán la ponencia Las pruebas escritas en práctica de la pronunciación del inglés, una indagación sobre las percepciones de estudiantes acerca del diseño. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad, Lourdes. Yo a diferencia de Fabián, tuve que ingresar un poquito más tarde por otras actividades, pero bueno, aquí ya estamos. Y como bien lo anunció, vamos a trabajar, vamos a compartir algunos datos que surgieron de un cuestionario que realizamos en el área de práctica de la pronunciación.
como ustedes, digamos, como presentó Fabián al comienzo, en el equipo de investigación, al equipo de investigación integramos distintos docentes, profesores adscritos y ayudantes alumnos que pertenecemos a distintas cátedras. Hemos trabajado a lo largo de los últimos años de manera bastante mancomunada, compartiendo criterios, intentando siempre encontrar soluciones a la problemática de la evaluación a lo largo de distintos proyectos de investigación. En este caso, no sé si Cami o Fede si pueden compartir desde Drive. Podemos compartir desde Drive, ¿verdad? ¿Desean que lo siga haciendo yo, Martín? Bueno, fíjate a lo mejor si lo podés hacer, Pablo, estaría muy bien. De las pruebas escritas. Dentro de la carpeta de pronunciación. Sí, ahí estoy abriéndola. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a describir brevemente el contexto. Muchas gracias, Paula. Entonces vamos a describir el contexto. El título de nuestra presentación es Las pruebas escritas en práctica de la pronunciación del inglés, una indagación sobre las percepciones de estudiantes acerca del diseño. Como bien resaltaron en el primer grupo, en su presentación, esta es parte de esta encuesta, fue la aplicación del cuestionario, digamos, que realizamos como parte de la primera etapa, de la etapa 2024, sobre las distintas cátedras, en este caso la cátedra de práctica de la pronunciación. No sé si puede pasar, Paula, a la siguiente. Bien. Práctica de la pronunciación es una asignatura, para contextualizarlos a quienes no estén compenetrados con la estructura de nuestras carreras. Es una materia troncal de las 3 carreras que se dictan en la Facultad de Lenguas: profesorado, traductorado y licenciatura de inglés. Y se encuentra en el primer año, como decíamos. Básicamente, los estudiantes tienen una aproximación del sistema de sonidos del inglés, y la forma de evaluar es a través de evaluaciones orales y evaluaciones escritas. Con respecto, podemos continuar, Paula. Con respecto a las evaluaciones escritas, si bien, digamos, no constituye la principal, digamos, el principal método de evaluación, porque bien sabemos que la fonética, la pronunciación es eminentemente oral. Sin embargo, para el desarrollo de algunas habilidades cognitivas relacionadas con la pronunciación, tradicionalmente se realizan actividades de transcripción para la decodificación de los sonidos. Con respecto a la evaluación en términos generales en el ámbito de la pronunciación de la lengua extranjera o de la segunda lengua, específicamente en el ámbito de la pronunciación, Isaacs y Trofimovich subrayan la necesidad de desarrollar instrumentos de evaluación que reconozcan la especificidad perceptual y articulatoria de la competencia fonética o fonológica, es decir, básicamente lo que es evaluar la producción y la recepción de los sonidos. En la siguiente, algunos estudios recientes en evaluación del habla enfatizan determinadas dimensiones que son los criterios que se utilizan para medir el desempeño de los que aprenden pronunciación. Algunas de estas medidas son la inteligibilidad, o el grado en que se comprende un mensaje a través de la pronunciación, la comprensibilidad, o la facilidad o dificultad que experimenta el que recibe el mensaje para comprender el mensaje, y el grado de acento extranjero, es decir, la calidad que presenta su pronunciación en la lengua menta, en este caso el inglés. En la siguiente, en conjunto,
digamos, en consonancia, esta línea de investigación evidencia que evaluar la pronunciación de una L2 supone abordar procesos perceptivos, cognitivos y articulatorios que no pueden ser captados mediante instrumentos simplificados. En la siguiente. No obstante estos avances, brevemente descritos aquí, la bibliografía muestra una marcada asimetría entre los estudios centrados en la evaluación oral y aquellos que abordan el diseño de las pruebas escritas. Básicamente, la mayoría, como decíamos antes, de las tareas se concentran en la percepción y en la producción. Sin embargo, en contraposición, no puedo ver aquí. Hay un problema en mi pantalla. Nosotros consideramos que el rol de las evaluaciones escritas es muy importante, ya que se solicita a los estudiantes el desarrollo de distintas habilidades que se pueden captar solamente con el desarrollo de actividades escritas. Sin embargo, no hay muchos estudios que de alguna manera reporten acerca de los resultados de evaluaciones escritas en el área de la pronunciación. Podemos... Bien. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Bien, como mencionó Martín, si bien en la asignatura se toman en cuenta tanto evaluaciones escritas como orales, en este estudio nos centramos sobre todo en las escritas. Y para analizar eso vemos este artículo de Alderson, Clapham y Wall, en donde se detallan distintos criterios para la construcción de las evaluaciones, de las pruebas, y sobre todo de las consignas, que es lo que lo voy a detallar en un segundo. Pero en efecto se considera la prueba como un instrumento que debe reflejar el dominio lingüístico y las habilidades comunicativas que se están enseñando. Entonces, ¿por dónde comenzar a la hora de redactar una consigna? Establecen unos criterios, estos autores establecen criterios importantes, como que deben basarse en las especificaciones previstas para el examen y no en exámenes anteriores, ya que pueden limitar el alcance y la innovación, pueden llevar a la repetición de consignas, de textos, de actividades, y pueden que exámenes anteriores no sean completamente apropiados a las necesidades del alumnado presente, porque obviamente cambian los tiempos, cambian la currícula, cambian los criterios. Para ayudar a este proceso se suele construir un inventario sistemático de contenido evaluado para evitar la repetición y lograr adaptar contenido anterior y no empezar de cero cada vez. Y finalmente, para las consignas que involucran la construcción o el análisis de textos, como puede ser una lectura de comprensión, como mencionaron algunos grupos anteriores, es esencial encontrar textos que se adecúen a las especificaciones y al nivel de los alumnos. Bien, gracias Paula. Diseñar una prueba es similar, bueno, pruebas versus ejercicios. Ejercicios aquí, nótese que se refiere a los ejercicios que se hacen en clase con la guía del profesor. Entonces, la diferencia entre un examen o prueba y un ejercicio es que las pruebas deben funcionar en sí mismas, sin ayuda externa del profesor. Entonces, se les aplica un estándar de claridad o de validez mucho más alto que un ejercicio. Es decir, que un alumno debe poder comprender los ejercicios sin pedir clarificación del profesor o sin confundirse o sin que sean ambiguas las consignas. Bien, la siguiente. Y ahora voy a hablar de algunos problemas con algunos tipos de consignas específicos, específicamente los que tratamos o los que se toman en esta asignatura, en práctica la pronunciación del inglés. Pero en general, estos tres problemas como generales es que pueden evaluar accidentalmente la inteligencia o el conocimiento previo en vez del lenguaje. Esto pasa sobre todo en actividades que impliquen la lectura, que pueden resolverse incluso sin leer el texto, si el texto no es apropiado o no está adecuado al nivel, que no es deseable.
Cada consigna debería ser independiente, un error en una no debería afectar el desempeño en otras, creo. Y por último, se requieren instrucciones claras para evitar malinterpretaciones, creo que es lo que mencionamos antes. En esta asignatura se usa mucho el dictado, como dijo Martín, para promover esta decodificación de los sonidos. Debería ser estándar, idealmente ya grabado, para asegurar que sea justo y que no haya diferencia entre, por ejemplo, grupos o entre turnos de exámenes. La corrección puede insumir mucho tiempo, eso es uno de los problemas que surge del dictado, y llevar al evaluador a cometer errores en la ejecución de efectividad. Y una alternativa es un dictado parcial o un dictado que implique tomar notas con el fin de reducir la complejidad. Siguiente, Paula. Gracias. Pregunta de opción múltiple. Deben tener una sola respuesta correcta e inequívoca. Es muy común que a veces resulten dos que podrían considerarse correctas. Por otro lado, todas las respuestas distractoras deben ser plausibles y gramatical y contextualmente adecuadas. Esto, por ejemplo, refiere a la longitud. También hemos visto actividades donde la respuesta correcta es, por ejemplo, mucho más larga y mucho más técnica, mientras que las distractoras o las incorrectas utilizan palabras que revelan que son falsas, como nunca, que generalmente esas suelen ser falsas y hay que evitar ese tipo de distractoras. Bien, la siguiente. Y por último, creo que por último, verdadero y falso y selección de pares. El principal problema es que pueden no evaluar conocimiento, sino que pueden evaluar de alguna manera la suerte, porque si hay dos opciones son 50-50 de conseguir la opción correcta. Por eso estos autores recomiendan primero no intentar hacerlo y prefieren el multiple choice o la opción múltiple. Y segundo, por lo menos añadir una tercera opción que indique algún grado de comprensión adicional, como no se menciona. Una vez más, por ejemplo, para actividades que requieran leer un texto. Y con lo que refiere a las consignas de selección de pares, como por ejemplo unir con flechas, suele ser muy común, deberían tener más opciones de las requeridas para no poner en evidencia la respuesta correcta. Es decir, que cuando queden, por ejemplo, una de una columna y una de la otra, que no sea automáticamente la correcta. Y le doy el pie a Camila. Buenas tardes, soy Cami. Yo voy a estar hablando sobre el estudio en sí. Este estudio preliminar incluyó 57 estudiantes regulares de la cátedra durante el ciclo lectivo de 2024 del año pasado. Y también se realizó un cuestionario sobre la opinión y o grado de satisfacción de los estudiantes sobre el diseño de las consignas que se implementaron durante ese mismo año. El cuestionario arrojó varios resultados. En términos generales o globales, se puede decir que el diseño de las pruebas escritas o que los estudiantes dieron como una valoración positiva sobre el diseño de las consignas de las pruebas escritas en esta asignatura. Podés pasar al siguiente. Gracias. Pero vemos que hay discrepancias entre los alumnos, entre la opinión de los alumnos, cuando se les hizo preguntas sobre los diferentes tipos de actividades, como por ejemplo en este verdadero y falso, en donde se pregunta sobre la ambigüedad de las respuestas. Y en el próximo, con opción múltiple, también otro tipo de actividad, también se pueden ver que hubo varias discrepancias entre los estudiantes. También se realizaron preguntas abiertas, que bueno, de esos 57 alumnos, solamente el 25% participó y respondió, por lo que se podría decir que no es muy abarcativo, digamos, o representativo. Pero bueno, en estas preguntas abiertas se pueden, las opiniones que hubo fueron que se necesitan más tiempo en los exámenes, sobre todo en los dictados. Además, los estudiantes sugieren trabajar con modelos de exámenes ya para estar familiarizados con el formato o la modalidad. También algunos señalan inconsistencias en los criterios de corrección o que hay redacción ambigua en las consignas. Además, sin hacer tanto hincapié en las consignas, también hablan sobre la dificultad
que tiene en sí la materia, es decir, la complejidad de los temas de la materia. También algunos mencionaron problemas de legibilidad al marcar símbolos fonéticos en la hoja de examen, y otros alumnos realizaron como una valoración positiva y dijeron que no hay nada para mejorar, y destacaron en realidad el buen desempeño de los docentes. Así que como conclusiones del estudio, se podría decir que en general hubo una valoración bastante positiva con el diseño de las consignas en esta asignatura, con un 92,6% de satisfacción general. En la próxima, por favor. Gracias. La anterior. Esta. Pero que se identificaron algunas áreas en donde se necesita mejorar, particularmente en la ambigüedad y en la gestión del tiempo del examen. Algunas sugerencias de los alumnos apuntan a la necesidad de tener más preparación, de tener una mejor gestión del tiempo y de que haya mayor claridad en aspectos técnicos que son específicos de la disciplina. Así que se podría decir que si se implementan estas mejoras, se podría elevar significativamente la calidad de la experiencia evaluativa y el desempeño de los estudiantes. Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora pasamos a la siguiente ponencia. Errores frecuentes del diseño de las pruebas escritas en el área de gramática inglesa y lectocomprensión en inglés, por Estefanía Tomasini, Mariana de Madariaga y Débora Núñez. ¿Se encuentra? Sí. Buenas tardes. Mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Débora Núñez y junto a Estefanía Tomasini y Mariana de Madariaga estamos a cargo de la presentación sobre errores frecuentes en el diseño de las pruebas escritas en el área de gramática inglesa y lectocomprensión en inglés. Bueno, en esta presentación haremos foco en una serie de errores frecuentes que hemos observado en el diseño de las pruebas escritas en los siguientes contextos de trabajo. Por un lado, la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, en las carreras de profesorado, traductorado y licenciatura en inglés, más específicamente en la asignatura de gramática inglesa. También en el Departamento de Idiomas con fines académicos de la UNC, en los módulos de idiomas, más específicamente, lectocomprensión en inglés. Para ilustrar dichos errores, ofreceremos ejemplos en inglés extraídos de las pruebas escritas implementadas en dichos espacios curriculares. Bien, en nuestro contexto educativo, en el que prima la evaluación sumativa, la prueba constituye un instrumento al servicio de la evaluación, ya que aporta información que le sirve al profesorado para sustentar sus acciones, tales como asignar notas, obtener evidencia que les permita juzgar si los o las estudiantes están en condiciones de promocionar la asignatura, reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje, de modo que se alcancen los objetivos propuestos. Uno de los aspectos que se deben considerar para elaborar una prueba escrita de calidad es el diseño correcto de las consignas y de los ítems que incluimos en cada actividad. Así, él o la docente debe ser consciente de la importancia que adquiere, por un lado, la elaboración de la prueba para que los o las estudiantes puedan demostrar lo que realmente han aprendido. Y por otro, el contar con técnicas que les permitan diseñar un instrumento válido y fiable. Al diseñar una prueba, él o la docente debe plantearse una serie de interrogantes, tales como: ¿cuáles son los criterios de calidad que deben reunir las consignas e ítems? ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la elaboración de consignas e ítems? ¿Qué principios o criterios deberíamos aplicar cuando elaboramos consignas e ítems? Según Ferreira y Tenuto Soldevilla, quienes consideran que las consignas son un género discursivo utilizado en el marco de un género académico macro, es decir, la prueba, dado que las consignas no se desarrollan en un espacio vacío.
A su vez, Atorresi considera que el par consigna-respuesta constituye un género propio del campo educativo. Según Ferrere y Tenuto Soldevilla, las consignas son enunciados que incluyen las indicaciones del docente a los estudiantes. Su finalidad es guiar y orientar las tareas de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Al establecer un andamiaje entre el alumno y el contenido que debe ser aprendido, las consignas cumplen el rol de mediadoras entre los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Esto es, orientan, guían, organizan al estudiante y por ende deben ser correctamente elaboradas. Riesta considera que las consignas de tareas son textos orales y escritos producidos en la interacción sociodiscursiva de todos los niveles de enseñanza. Es analizada como el propio texto de enseñanza y determina el posible efecto de los estudiantes en la realización de las actividades de aprendizaje. Son enunciados organizadores del género discursivo textual de elaboración profesional que conduzcan al desarrollo de una tarea específica y concreta en un contexto determinado. Una consigna tiene como propósito lograr que el interlocutor ejecute una acción determinada. Es un discurso que intenta regular la actividad del interlocutor, el tránsito a la acción, que puede ser práctica o mental. Esto indica que la consigna debe formularse con precisión y claridad para que la tarea solicitada se ejecute coherentemente. Pali y Arancibia concuerdan con los postulados de Silvestri, afirmando que la consigna es un texto instruccional por excelencia y se constituye en una de las prácticas escolares más corrientes y menos analizadas críticamente. En palabras de Riestra, la construcción de los textos de las consignas requiere un nivel de precisión y elaboración compleja, pues se trata de un objeto complejo que involucra los campos disciplinares de las ciencias del lenguaje y de la psicología. En cuanto a las funciones de las consignas, podemos mencionar explicitar las tareas que deben realizar los alumnos, orientar las acciones u operaciones mentales o de pensamiento que se necesitarán activar o ejecutar para realizar una determinada actividad de aprendizaje, funcionar como mediadoras entre el contexto del aula, la propuesta del docente y el aprendizaje construido por los estudiantes, y favorecer la autonomía del alumno. Para ello, es necesario que la consigna contenga toda la información necesaria para que el estudiante pueda resolver la actividad sin recurrir a explicaciones extras por parte del profesor. Errores frecuentes en el diseño de las consignas en el área de gramática. Podemos mencionar complejidad léxica sintáctica, falta de explicitación respecto a la actividad cognitiva necesaria para resolver la tarea solicitada, por ejemplo, clasificar, relacionar, deducir, y la falta de claridad en las instrucciones respecto del o de los procedimientos que deben realizarse para el desarrollo efectivo de la tarea. A continuación, Mariana va a referirse al caso de gramática inglesa. Sí, bien. Algunos errores que podemos detectar en la formulación de las consignas están explicitados en estas diapositivas. Puedes pasar el... Bien. En este caso, perdón, el anterior. Bien. En este caso, la consigna es usar los siguientes sustantivos en la forma plural. Tienen el caso de acantilado y ganso. Lo que se sugiere en este caso es que se reformule la consigna y que sea escribir oraciones propias, es decir, que los estudiantes escriban sus propias oraciones usando acantilado y ganso en la forma plural. Y también se explicitan cuáles son los criterios para que las oraciones sean correctas. Deben ser precisas, deben ser adecuadas y también deben ser adecuadas a nivel semántico. En este caso, lo que se plantea es dar contexto al estudiante para que se oriente qué acción se debe realizar para resolver la actividad. Es decir, se debe explicitar cuál es la tarea para que de esta forma los estudiantes puedan resolver el ejercicio de manera autónoma. Es decir, lo que se busca es orientar las acciones que se deben activar o ejecutar para realizar una determinada actividad del lenguaje. Ahora sí, la siguiente. Bien. En este caso, la consigna indica que los estudiantes deben elegir
el adjetivo más adecuado y completar los espacios en blanco con la forma comparativa o superlativa de ese adjetivo según sea adecuada. Lo que se propone en este caso es que se debe incluir información necesaria para que los estudiantes no tengan que recurrir a la asistencia del docente o del tutor. Y se ofrece un contexto para el empleo de los adjetivos. Por ejemplo, en este caso tienen que usar los adjetivos short y large, y se propone un texto en el que se habla de el río Amazonas y el Nilo, es decir, dos ríos muy conocidos para dar un contexto claro al estudiantado. Es decir, que la propuesta es brindar un contexto que sea claro para que se elija el adjetivo más apropiado en cada contexto. La siguiente. Bien. En este caso, puedes apretar una vez más así sale el texto. Bien. En este caso, la consigna inicial era leer este texto breve, transcribir las subordinadas sustantivas y las subordinadas de relativo y analizarlas completamente. El problema que surge en este caso es que dice analyze them fully, es decir, hay que explicitar qué significa analizarlas completamente. Entonces, lo que se propone es que la consigna indica que los estudiantes deben leer el texto, transcribir las subordinadas sustantivas y las de relativo que tengan un verbo conjugado y analizarlas completamente de la misma manera en la que se dice en clase. Y en ese caso se incluye un listado de todos los elementos que debe incluir la consigna. En este caso, tienen que indicar cuál es el tipo de oración subordinada, cuál es el elemento subordinante, cuál es la función sintáctica de la subordinada o del elemento subordinado según corresponda. Es decir, lo que se busca en este caso es orientar las acciones o operaciones cognitivas que el estudiantado deberá hacer para completar de forma efectiva la actividad. Es decir, que en este caso lo que debemos hacer es ofrecer una información detallada de las acciones a seguir para que el estudiantado pueda alcanzar la autonomía. Bien, la siguiente. Bien, en este caso estamos ante una instancia también de un ejercicio en el que los estudiantes deben completar los espacios en blanco. La consigna indica que tienen que completar los espacios en blanco con la forma correcta de los verbos entre paréntesis y luego tienen que explicar el significado y el uso de los verbos en los casos enumerados. Y ahí detectamos que hay un problema, que es que se penaliza doblemente al estudiante. Es decir, si elige mal el tiempo verbal, se comete un error y se lo penaliza, y como eligió mal el tiempo verbal, luego la explicación de ese tiempo verbal también va a ser incorrecta. Es decir, que hay una doble penalización, tanto por la posible elección incorrecta del tiempo verbal y la explicación de ese tiempo verbal generada por la primera elección errónea. En este caso, lo que sugerimos es que en el texto en el que los estudiantes deban completar los espacios en blanco con la forma conjugada correcta del verbo, que en ese texto se incluyan algunas instancias en las que el verbo ya esté conjugado correctamente y que los estudiantes luego deban explicar el uso del tiempo verbal de los elementos que ya han sido resaltados y enumerados, es decir, los que ya figuran con la forma correcta. En este caso, este es un texto breve que habla de la disciplina en las escuelas y las políticas para enfrentar o para regularizar la disciplina. Entonces, en este caso, también se propone que el texto sea de fácil comprensión para el estudiantado. Bien, la siguiente. Bien, en este caso, ¿puedes apretar una vez más? Y una vez más. Ahí. Bien, en este caso, hay una actividad de detección y corrección de errores. Los estudiantes tienen que leer el texto e indicar cuáles de las instancias enumeradas son o no aceptables o no son gramaticalmente correctas. Y vemos que hay 4 opciones. Están resaltadas tanto la C como la D porque son problemáticas.
Lo que se recomienda es no usar el recurso de ninguna de las anteriores o todas las anteriores como alternativas de respuesta, porque lo que se observa en investigaciones recientes es que cuando se presenta la alternativa a ninguna de las anteriores, por ejemplo, se incrementa el nivel de dificultad de la pregunta, disminuye la discriminación entre las opciones correctas e incorrectas y también disminuye la fiabilidad de la prueba. Ahora sí pasamos al siguiente. Bien. Entonces, en este caso es el mismo texto, la misma consigna, pero las opciones son diferentes. Lo que se propone es que en los enunciados de opción múltiple, las opciones tengan una extensión similar, es decir, más o menos el mismo número de palabras, y que los distractores sean verosímiles, es decir, todas las opciones deben parecer verdaderas. Bien, ahora sí va a pasar Estefanía a hablar sobre los casos de lectocomprensión. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía, no sé si se me escucha bien. ¿Sí? Cuando nosotros mencionamos o listamos ahí algunos de los errores frecuentes en la formulación de las consignas, mencionamos gramática, pero también incluiría, eso que se listó hace referencia también al contexto de lectocomprensión en inglés. En este caso, el análisis o los ejemplos fueron extraídos de un curso en particular que es el dictado de lectocomprensión en inglés para alumnos de arquitectura y, si no me equivoco, también el que se dicta en la universidad para los estudiantes de español, pero es aplicable para cualquier curso de lectocomprensión, inclusive para otros idiomas. En estos cursos las consignas las ponemos en español y el primer ejemplo que tenemos es leer el siguiente texto y responda las preguntas que figuran a continuación. Parece obvio, pero en la instrucción o en la consigna no se explicita que el idioma del texto que se está presentando es en inglés, si bien el curso es de lectocomprensión en inglés, pero como habíamos mencionado anteriormente, la idea de que las consignas puedan ser resueltas de manera independiente por parte del estudiantado sin necesidad de recurrir al docente. Y también, para que sea más detallada la consigna, sería necesario mencionar la extensión del texto. Este texto, si es un párrafo o si es una oración, lo que tienen que leer y a partir de ello contestar la pregunta que se formula. La siguiente, Débora. En este caso, lo que estamos listando son algunas consignas que se encuentran en los materiales de práctica, en realidad en las evaluaciones o las pruebas que se le presentan al estudiantado. Y en los primeros casos, por ejemplo, identifica al menos 3 ventajas, lea el siguiente texto y reflexione acerca de la problemática planteada o confeccione un gráfico en el que queden claras las relaciones entre los siguientes términos. Por ejemplo, al menos no se recomienda especificar si son 3 o 4 las que se tienen que mencionar. Esto sería como una falta de certeza. En el segundo ejemplo, habría falta de claridad porque no se sabe exactamente a qué se refiere con reflexionar, cuál es el proceso cognitivo o qué acciones debe realizar el alumno para poder llevar adelante esa reflexión. Y muy probablemente tenga que consultar al docente para saber qué es lo que se espera que se conteste a partir de esta consigna. Y en el tercero, confeccionar el gráfico para que queden claras las relaciones. Sería importante especificar cómo sería el gráfico, qué tipo de relaciones estaríamos especificando y si en ese gráfico se tiene que incluir especificaciones sobre esas relaciones, etc. Que después, esto también, si uno lo especifica, va a ser más fácil la evaluación porque al estar determinado
esto de antemano, estos van a ser los criterios con los que se va a evaluar la actividad que realizó el estudiantado. Un ejemplo más satisfactorio de una consigna es la que figura acá abajo. Por ejemplo, desarrolle las ideas fundamentales sobre las que se organiza la concepción constructivista del aprendizaje explicitando los principios explicativos de la teoría genética sobre el funcionamiento del psiquismo humano. No quiere decir que la consigna deba ser larga o extensa, pero sí que se mencionen todas las cosas o todas las acciones que se espera que el estudiantado realice para poder llevarla adelante. La próxima, por favor. En este caso, la actividad consistía en responder la pregunta, o la consigna consiste en responder la pregunta: ¿cuál de los siguientes materiales constructivos no se deben emplear en la cubierta? Se recomienda, en principio, no usar la negación. Por ejemplo, en este caso podría ser qué materiales constructivos se sugieren emplear para la cubierta si esa información es la que estuviera en el texto. La experiencia muestra que esta forma de redactar o sea, de no emplear un negativo, esta forma de redactar facilita la comprensión y proporciona alternativas de respuestas más realistas. En la próxima. Acá nos vamos a encontrar con algo muy parecido a lo que presentó Mariana anteriormente, nada más que dentro del área de lectocomprensión. Los estudiantes tienen que elegir el equivalente correcto de un grupo nominal que se encuentra en el texto en inglés. El grupo nominal es lo que está resaltado ahí en negrita. Y la opción correcta sería alturas variables y cubiertas inclinadas. En este caso, cuando se proponen actividades de opción múltiple, se sugiere que cuando redactemos las opciones que el estudiantado debe elegir, todas tengan la misma extensión. Si nosotros nos fijamos entre la primera, la segunda y tercera, diversas cubiertas o variaciones de altura son más extensas, y esto puede conducir que el alumno crea que o estas son las correctas o estas son las incorrectas, sin tener en cuenta el proceso cognitivo que le lleva a resolver la actividad. Esto evitaría introducir variables extrañas que interfieran con lo que se quiere evidenciar en cuanto al proceso de aprendizaje. Después, y también tener en cuenta la complejidad, creo que este ejemplo no revela mucho eso, pero sí tener en cuenta la complejidad de la redacción para que eso tampoco sea un factor determinante en la elección. Incluir distractores verosímiles, o sea, las opciones deben parecer verdaderas o atractivas, y no se deberían incluir opciones absurdas. Por ejemplo, alturas variables inclinándose en la cubierta suena común para una persona que está en el área de arquitectura, suena una opción bastante inverosímil o absurda. Entonces estaría descartada de entrada y no tendría nada que ver con los procesos que se ponen en marcha para poder reconocer la opción correcta. Veamos la próxima. En este caso, por ejemplo, en la redacción de los enunciados de verdaderos y falsos, este enunciado tiene una parte que es correcta, la técnica del muro de encofrado se emplea en el perímetro de la vivienda, y otra parte que es incorrecta o falsa. Lo que se sugiere es evitar estas preguntas, o en este caso estos enunciados, que resulten parcialmente verdaderos o falsos. O sea, que la opción sea inequívoca. O es completamente falso o es completamente verdadero. Y esto un poco tiene que ver con la presentación anterior que estaba a cargo del grupo del profesor Capel, donde hablaban de cómo se sugería redactar estos enunciados de verdadero y falso. O completamente una opción
o la otra. Veamos la siguiente. Y ahí, exacto. En este caso, lo que se propone o la consigna lo que le pide es que el estudiantado elija una de las tres opciones A, B o C para completar el enunciado de acuerdo a la información del texto. La opción correcta es la A, que no me marqué. Para la propuesta constructiva, el arquitecto propone considerar los desniveles del terreno. Lo que se sugiere cuando redactamos esto, hay una parte que es parte de la idea principal, que es el arquitecto, que de hecho se repite en los tres enunciados, mantenerlo como parte de la idea principal y poner solo las opciones que tengan que elegir el estudiante y que sean distintas según la información que brinda el texto. Y a modo de conclusión de lo que acabamos de presentar, entonces, cuando uno redacta consigna, se recomienda que tener en cuenta que esa consigna debe orientar al estudiante en términos que debe hacer específicamente, que debe hacer, o sea, especificar claramente cuáles son las acciones o procesos que debe poner en marcha para poder resolver la actividad y así no tener que depender del docente o de aclaraciones posteriores para poder resolverla y transformarse en un estudiante y que pueda resolverlo de manera autónoma. En cuanto a la redacción de las consignas, es importante no emplear el negativo, por ejemplo, en las preguntas, cuando tenemos opciones múltiples, la longitud mantener la longitud de los enunciados, evitar que la complejidad sea un elemento distractor o perturbe el proceso cognitivo, no incluir distractores que sean obvios, y estas serían algunas de las cuestiones que estuvimos mencionando. Y esto sería todo. Muchas gracias por habernos permitido participar de este evento. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora pasamos a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia es con el tema el impacto de la inteligencia artificial en el diseño de las evaluaciones escritas. Será presentada por Claudia Spataro, Erika Beatriz Algarilla y Yasmín Mahmoud. Sí. Buenas tardes. ¿Por ahí? Sí. Buenas tardes. Gracias. Bien, ahí se puede ver mi pantalla. Sí, se puede. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yasmín Mahmoud y junto con Erika Algarilla y Claudia Spataro formamos parte de este equipo. Erika y yo somos profesoras adscritas en la cátedra de Lengua Inglesa 1 en la Facultad de Lenguas y Claudia Spataro es profesora adjunta en Lengua Inglesa 1. Para introducirlos a contexto, nosotros trabajamos en asignatura de Lengua Inglesa 1 en la Facultad de Lenguas. Esta asignatura es común en la carrera de profesorado, traductorado y licenciatura, por lo cual tenemos aulas con un alrededor de 80 estudiantes por comisión en un total de 9 comisiones. No sé si les permite ver la próxima diapositiva. Pues. No, sí, con la carátula. Solo la carátula. A ver. Ahí. Perfecto. Bueno, nuestra primera pregunta disparadora es ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la inteligencia artificial en las evaluaciones? Y en este caso, la inteligencia artificial aplicada a la evaluación en el ámbito educativo se refiere al uso de algoritmos y modelos computacionales para automatizar, personalizar, optimizar los procesos evaluativos. En lugar de depender de métodos convencionales, que a menudo son estáticos, subjetivos o que requieren de intervención manual, la IA ofrece soluciones inteligentes que analizan grandes volúmenes de datos, adaptándose al rendimiento y características específicas de los evaluados. Próximo. En este caso, la inteligencia artificial, ¿una herramienta pedagógica, didáctica o una amenaza? La inteligencia artificial no es una amenaza, sino una herramienta que impulsa la evolución, al igual que otras innovaciones
tecnológicas en la historia, la inteligencia artificial está diseñada para complementar, mejorar las capacidades humanas y no para reemplazarlas. En lugar de ver la inteligencia artificial como un competidor, debemos verla como una herramienta poderosa que ayuda a las y los educadores a ser más eficientes y efectivos, por lo cual se convierte en un aliado clave para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Acá incluimos unas citas que creemos que son importantes, que nos ayudan a la reflexión. En este caso, la inteligencia artificial ha demostrado tener un impacto significativo en diversos campos, incluida la educación, generando sustanciales cambios en la enseñanza y por ende en la evaluación. Y la inteligencia artificial ha emergido como un catalizador de transformación en la educación universitaria, redefiniendo las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y otra pregunta. ¿A qué conclusiones han llegado las investigaciones recientes sobre el uso de la inteligencia artificial en la universidad? Desde una perspectiva teórica, los resultados sugieren la necesidad de adoptar un método pedagógico flexible, esto es, actualizar los marcos conceptuales sobre el aprendizaje universitario, incorporando distintas dimensiones tecnológicas emergentes. Esto nos implica repensar y seguir reflexionando la figura del docente, la autonomía del estudiante y el rol de las instituciones en la mediación tecnológica. Y desde una perspectiva práctica, los hallazgos tienen importantes implicancias para la formación docente, el diseño curricular y la evaluación. Y ahora le doy la palabra a Erika con respecto a las otras conclusiones. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Algarilla, soy profesora adscripta, como dijo Yasmín, de la Cátedra de Lengua Inglesa 1. Y bueno, continuando con el análisis de las conclusiones de estos estudios relacionados a la inteligencia artificial en el ámbito educativo universitario, voy a hablar desde una perspectiva política. Se destaca la urgencia de actualizar estos marcos normativos y estrategias curriculares que garanticen una implementación equitativa, ética y efectiva de la inteligencia artificial en la educación superior. En base y siguiendo los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, propuestos por Naciones Unidas a través de la UNESCO en la Agenda 2030, se hacen presente estos objetivos, esta necesidad de promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad, para poder estar preparados para enfrentarse a los requerimientos actuales y futuros de la sociedad. En base a este punto, Villegas, José y Delgado García llaman a un proceso de cambio, a un nuevo paradigma de las competencias que tanto docentes como estudiantes deben desarrollar, sobre todo relacionados con los aprendizajes tecnológicos, el procesamiento de información y el conocimiento de las nuevas tecnologías. ¿Podemos pasar a la siguiente, Yasmín? Bueno, continuando en esta línea, hablamos de las ventajas de la inteligencia artificial para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tal como todos sabemos, las tecnologías, en este caso la inteligencia artificial como una herramienta digital, nos da la posibilidad de una retroalimentación en tiempo real que tanto beneficia a los profesores como a los estudiantes. En relación del beneficio a los profesores, podemos evaluar, monitorear el desempeño y el progreso de los estudiantes y poder realizar ajustes en los contenidos curriculares, en la metodología y demás necesidades que nuestros estudiantes tienen, dependiendo, digamos, de cada situación particular y de cada asignatura. Es una ventaja realmente que supera en términos de tiempo y de efectividad a la retroalimentación que podría dar un docente, por ejemplo, con un grupo numeroso como el nuestro de 80 alumnos. Con respecto a esto, también encontramos una persona, en esa misma. Con respecto a esta retroalimentación instantánea, vemos la personalización del aprendizaje. La inteligencia artificial nos da la posibilidad de contar con un tutor personalizado. Esto lleva a que los alumnos
al tener un feedback instantáneo, se sientan motivados y comprometidos con su propio aprendizaje. Ahora sí podemos mover. Muy bien. Con respecto al tutor personalizado, a esta personalización, encontramos los siguientes puntos para resaltar. Podemos contar con una mejor precisión en la evaluación del conocimiento. Los estudiantes son evaluados en función de lo que realmente saben, sin distracciones de preguntas que no se ajustan a su nivel. En este punto cabe destacar que el docente debe destinar cierto tiempo a entrenar la inteligencia artificial para lograr la especificidad de lo que quiere evaluar realmente. Luego, como mencioné anteriormente, tenemos la motivación aumentada por parte de los alumnos. Y también podemos aclarar por parte de los docentes también, porque la inteligencia artificial nos permite contar con estas herramientas que son, como diríamos en inglés, appealing, porque, bueno, tienen imágenes, colores. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Hace mucho calor acá en Córdoba. Un segundo. Gracias. La motivación aumentada por parte de los alumnos y, como dije, de los docentes también, ya que contamos con esta retroalimentación, personalización del aprendizaje y, por último, la evaluación continua. Es decir, que las herramientas, las plataformas que son, digamos, ejecutadas por inteligencia artificial, nos permiten realizar una evaluación en tiempo real y continua. Por ejemplo, hay algunas plataformas que el docente puede ir dando el feedback a medida que los alumnos van contestando. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí. Bien, bueno, y acá vamos a presentar algunos ejemplos de plataformas que son impulsadas por la inteligencia artificial como tutor personalizado. Cabe destacar que, digamos, estas plataformas en la cátedra están en etapa de exploración, es decir, que todavía no están implementadas en los exámenes concretos. Pero bueno, se está implementando en este llamado a una actualización. Vayamos a la primera, no sé si ustedes la conocen, ¿alguna vez exploraron alguna de estas plataformas? Creo que son nuevas. La primera, ScribeSense, es una herramienta, la verdad que muy útil, porque transcribe las clases en línea, lo que facilita a los estudiantes la revisión de las lecciones y la búsqueda de información clave en el contenido de video y audio. También tiene otra función que ayuda al docente a haga la corrección de los exámenes escritos a mano, para lo cual el docente tiene que escanear, digamos, el examen, escanearlo y darle la orden, hacer el prompt a la inteligencia sobre en qué aspectos, cuáles serían las opciones correctas y en qué aspectos estarían las erróneas. Es decir, que esto lleva también a, bueno, un tiempo extra por parte del docente. Después tenemos Pear Deck. No sé si alguno la usó. Esta plataforma ayuda a crear presentaciones interactivas y personalizadas. También es muy útil. Les explico de qué se trata. Esta plataforma, tenemos dos opciones. O podemos usar presentaciones que ya teníamos, las cargamos a la plataforma Pear Deck, o podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos provea de un texto en base a ciertas directivas, por ejemplo, el título, el dominio, de qué área. Y en ese caso, con estas presentaciones, interactuamos con los alumnos. Les damos
preguntas, les damos consignas y bueno, luego esta participación, a través de esta participación, el docente puede sacar, digamos, su evaluación. Y finalmente, la última, Killians, también está muy actual, es una plataforma muy buena que también ayuda a generar automáticamente preguntas en base a, puede ser dos opciones, o un texto que nosotros tengamos, por ejemplo, puede ser en base a un texto de Estados Unidos, entonces cargamos el texto, resaltamos las palabras claves que queramos que la inteligencia artificial genere el cuestionario y luego, digamos, la inteligencia artificial nos da una serie de palabras, el docente tiene que valorar esas palabras y en base a eso se generan las preguntas. Bueno, creo que esta es la última de los ejemplos. Sí. Y una herramienta más, además de las que ha mencionado Erika, es Magic School, que es una herramienta que en este momento estamos usando para ayudar a los chicos para prepararse para el examen final. Esta es una etapa en donde los alumnos ya hemos dejado de tener clases presenciales y se están preparando por medio a veces de tutorías online y consultas para el examen final. Entonces, en la última consulta que hemos tenido, le hemos sugerido esta herramienta, le estamos piloteando recién. Es una herramienta bastante interesante, ofrece muchas facilidades, herramientas para el docente, herramientas para el alumno mismo puede generar prompts para generar actividades y también permite la creación de aulas. Entonces el docente lo que puede hacer es generar un aula en donde sube actividades desarrolladas por el tutor, entonces los alumnos entran a esa aula, por ejemplo, ahí ven el ejemplo de Word Formation, así se llama el aula, porque ese es el ejercicio que queremos que los alumnos practiquen por medio de este tutor personalizado, hecho con inteligencia artificial. Básicamente lo primero que hay que hacer es generar el aula, el nombre y darle instrucciones, como mencionaba Erika, las instrucciones tienen que ser bastante precisas para que después las actividades que genere el tutor sean adecuadas a lo que los alumnos tienen en el examen final. Entonces le damos una serie de directivas, en este caso le pedimos que realice la creación de actividades de Word Formation, donde los alumnos tienen que formar palabras sobre distintos temas de la asignatura y que los ejercicios sean graduados en cuanto al nivel de dificultad y que también haya como una pequeña instrucción. Lo estamos implementando, hasta ahora hay 41 alumnos que ya lo han realizado y no sé si podemos en la próxima diapositiva ver un poco cómo es el inicio de este diálogo con el tutor personalizado. Esto es lo que un alumno vería, se presenta el tutor con un nombre ficticio, entonces ahí empieza a generarle algún tipo de preguntas sobre el tipo de ejercicio para ver cuánto conoce el alumno y en base a las respuestas el tutor va generando más preguntas para ir guiando al alumno en el tipo de ejercicio. Sí he notado, o incluso lo hemos experimentado un poco, que a veces tal vez ahí estuvo nuestra falla en la prompt, hemos generado muchas instrucciones, entonces el tutor hace muchas preguntas hasta que se llega realmente al ejercicio de transformación de palabras que es el que tienen en el examen. Entonces a futuro habría que tratar de limitar la cantidad de preguntas guía y disparadoras diseñadas. Y si nos vamos a la próxima diapositiva, después de un par de preguntas y instrucciones prácticas, el tutor empieza a generar oraciones y párrafos, pequeños párrafos, donde los alumnos tienen que completar con palabras formadas de distintas palabras ofrecidas por el tutor. Es un ejercicio bastante guiado, lo estamos poniendo, está piloteado, todavía no tenemos muchos resultados, tenemos algunos parciales, les preguntamos a los alumnos que nos den su feedback y en la próxima diapositiva podemos ver que hasta ayer 14 alumnos han realizado, han utilizado este tutor personalizado, 9 les pareció útil y a 5 tal vez. Calculamos que es justamente por esta sobrecarga de instrucción que tenemos en el generador de contenido, que tal vez que habría que limitarlo un poco más. Bueno, y ya con esto podemos ir concluyendo nuestra presentación con algunos desafíos mencionados en la literatura. Uno de
ellos es que una habilidad importante que tanto docentes como alumnos tienen que adquirir para el uso de inteligencia artificial generativa es cómo crear prompts, que es lo que hemos estado experimentando, que sean efectivos para que guíen al sistema para poder obtener mejores respuestas y motivar mejor a los alumnos. Y también es necesario ofrecer formación docente específica en lo que es la IA y metodologías innovadoras para poder reducir resistencias que seguramente todos tenemos a la hora de utilizar esta herramienta en la educación y promover un uso más sistemático y de alguna forma más integrador y efectivo. Y si nos vamos un poco más a la siguiente diapositiva, bueno, tenemos algunas desventajas que seguramente muchos ya estamos experimentando con respecto al uso de la IA, como es el estrés, la ansiedad, especialmente que los alumnos enfrentan cuando hay muchísima información disponible, y también la dificultad que podemos tener nosotros en cuanto al diseño de actividades que sigan principios pedagógicos y psicológicos que estén acorde a nuestras prácticas docentes. Y también la mayoría de nuestros alumnos manifiestan dificultades a la hora de discernir cómo y dónde encontrar la información básica, por eso es clave que el docente pueda ofrecer este tipo de herramientas donde el diseño ya esté guiado y ellos no tengan que agarrar cualquier herramienta de inteligencia artificial para generar práctica para las evaluaciones. Y creo que con eso ya podremos cerrar, no sé si tenemos una diapositiva más. Sí, en conclusión, bueno, es esta idea de poder tener la IA como una oportunidad transformadora para enriquecer los procesos educativos y que el abordaje sea crítico y creativo y podamos combinar nuestro conocimiento tradicional de la enseñanza con este conocimiento nuevo que estamos todos adquiriendo por medio de inteligencia artificial. Bien, y con eso ya cerramos nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sumamente interesante. Vamos a la siguiente ponencia. Interpretar la consigna. Percepciones estudiantiles y desafíos en el diseño de pruebas escritas en el área de gramática inglesa en la universidad. Será presentada por Martín Salvador Capel, Valentín Viarnés, Bruno Clabuig Salazar. Adelante. Bueno, nuevamente aquí con otro de los subgrupos que hemos trabajado. En este caso, la presentación es de 2 cátedras de gramática inglesa. Anteriormente nosotros habíamos trabajado sobre habíamos presentado con el equipo de fonética para la asignatura de fonética de primer año. Ahora vamos a presentar la plantilla de nuestro cuestionario fue la misma para todos los subgrupos. Lo interesante que nosotros creemos que podremos mostrarles aquí es las percepciones comparadas, no con pruebas estadísticas, sino con una evaluación cualitativa de las diferencias que hemos notado acerca de las percepciones estudiantiles y también los desafíos para el diseño de las pruebas escritas en el área de gramática, esto es, en la gramática que se enseña en primer año, de las carreras que mencionamos anteriormente, práctica gramatical, y la que se enseña en segundo año, que es gramática 1. Están concatenadas en cuanto a los contenidos teórico-prácticos, y bueno, nosotros queremos compartir con ustedes. No vamos a abundar acerca de las características del cuestionario porque, como decíamos recién, las plantillas para cada cuestionario han sido las mismas en cada una de las asignaturas. Lo que obviamente ha variado ha sido el grupo de aplicación. En este caso, los subgrupos, como bien decía, fueron de práctica gramatical del inglés y gramática inglesa 1. En la etapa inicial, esto es son los resultados de 2024, se buscó indagar las percepciones de los estudiantes de práctica gramatical y gramática inglesa acerca de la claridad y precisión de las consignas de las pruebas escritas. El cuestionario averiguó acerca del grado de comprensión, las dificultades experimentadas y las estrategias utilizadas por los estudiantes en la interpretación de las consignas. Las consignas, como bien definieron uno de los grupos, 2 grupos atrás, son un género instruccional
que requieren de una alta precisión en cuanto a su diseño y a su interpretación. Muchas veces, quizás haya sido compartido por Fabián al comienzo, pero creo que es bueno resaltar que allí donde se encuentra la consigna confluyen muchos conocimientos y muchas expectativas, tanto de docentes como de estudiantes. Por eso creemos que el diseño y la interpretación, obviamente, de la consigna son cuestiones que no podemos abordar simplemente como resultado de nuestra creatividad, sino más bien luego de un estudio acerca de cuáles son las características fundamentales que tiene que tener toda buena consigna y al mismo tiempo cuál es la recepción de esas consignas por parte de los estudiantes, porque muchas veces del lado de los docentes, aquí por suerte y gracias al espíritu activo y participativo de muchos estudiantes que tenemos y docentes en formación que tenemos en nuestro equipo, podemos integrar esas dos miradas, las miradas del docente que tiene en algunos casos unos cuantos años de práctica y la otra es la mirada de estos estudiantes activos, preparados y curiosos que todo el tiempo nos están comentando e iluminando acerca de las dificultades, ¿no? El objetivo, como decíamos antes, es reflexionar sobre la necesidad de diseñar consignas que integren claridad comunicativa, validez de contenido y coherencia con los objetivos de aprendizaje a fin de optimizar las prácticas evaluativas en el área de gramática. Básicamente ahora vamos a presentar los resultados. Creo que va a continuar Bruno, ¿verdad? Bruno. Sí, bueno. Seguimos, bueno, para hablar un poco de los resultados que se obtuvieron en cuanto a práctica gramatical, como el profesor mencionó. Perdón, Bruno, se te escucha muy bajito. No sé si podés subir tu micrófono. ¿Se escucha mejor? Ah, exacto. Ya. Bien. Bueno, en cuanto a los resultados de práctica gramatical, como decía, que el profesor había mencionado, es una materia que se dicta en la sección inglés y Facultad de Lenguas en primer año. Podemos ver o hemos destacado 3 puntos importantes de las encuestas que fueron completadas por los alumnos que cursaron la materia en 2024. En primer lugar, la claridad en la formulación de las consignas. Fueron interrogados acerca si consideraban de que fueron lo suficientemente claras para poder resolver los ejercicios en las pruebas escritas. De manera positiva, el resultado que se obtuvo, el 83,9 considera de que son estas consignas lo suficientemente claras. Y el segundo gráfico nos muestra la fuerte conciencia que tienen los estudiantes acerca de las consecuencias o cuán útil son tener consignas claras para ellos poder realizar de manera efectiva los ejercicios que se le proponen desde el campus. En segundo lugar, marcamos lo que es el metalenguaje y la extensión, que son 2 características que están interrelacionadas en la formulación de las consignas. Se les preguntó con qué frecuencia la complejidad del vocabulario le impidió comprenderlas. El 40% contestó que nunca, el 52,7% a veces. En líneas generales se interpreta de manera positiva este resultado. Y en cuanto a la extensión, la mitad no tuvo ningún problema en cuanto a la longitud de las consignas y el 36,4% a veces puede haber tenido cierto grado de dificultad. En cuanto al metalenguaje, como bien se dijo, práctica gramatical es una materia de primer año y se entienden algunos factores desde el contexto que pueden incidir sobre este resultado, ya que, bueno, hay una complejidad en lo que es la transición entre la educación media, secundaria y el nivel superior. Por último, en cuanto a práctica gramatical, se marcaron aquellos aspectos por revisar. Grupos anteriores mencionaron los errores frecuentes o comunes en la formulación de consignas en lo que es gramática. En este caso se mencionan 2, lo que son los ítems de opción múltiple, que el 46,3 considera de que a veces puede haber cierta ambigüedad en su formulación. Y en cuanto a los ítems de verdadero o falso, bueno, es un poco menor
la gravedad de lo que es la ambigüedad cuando se escriben estas consignas, pero también es un elemento para tener en cuenta y para abordar en lo que es la mejora que propone este proyecto en cuanto al desarrollo de la prueba escrita. Ahora va a seguir Valentín para comentarles los resultados de gramática inglesa. Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a ver en comparación los resultados de gramática inglesa 1 y los de práctica gramatical del inglés, que es la materia de primer año. Bueno, en común, los aspectos, factores que tuvieron en común los dos cuestionarios es que los estudiantes consideraban que la consigna también era importante de igual manera y que además en esta materia de segundo año también les resultó que la consigna estaba clara, en una gran mayoría, en un 90%. También se mantienen las dificultades en el verdadero y falso, que les parece que las respuestas son ambiguas, y el problema en el vocabulario, perdón, y las preguntas de opción múltiple, que consideran que hay dos opciones correctas, y también se mantiene la dificultad con el vocabulario que se emplea en las consignas de los exámenes. Esos son los factores en común entre las dos encuestas, y ahora vamos a ver unos aspectos que fueron más problemáticos que en primer año. Uno es las aclaraciones que se piden durante los exámenes. Se pide un 18% más de alumnos pide algún tipo de aclaración en las consignas de los exámenes. Y por otro lado, también se les dificulta la extensión de las consignas. A un 10% más de alumnos les tienen dificultades entre a veces o muy frecuentemente. Y por último ¿me pasas, Bruno? Uno de los aspectos que fueron más positivos en la encuesta, que es sobre la especificidad. Y hay un 10% más de alumnos en la materia de gramática de segundo año que no tuvieron problema en resolver la consigna del examen porque no estaba lo suficientemente clara o no era lo suficientemente precisa. Y con eso ya... No, Martín. Bueno, bien, gracias Bruno y Valentín. Nosotros queremos referirnos, por supuesto, la encuesta el cuestionario ha sido formulado para los dos grupos y con las mismas características, como decíamos recién, pero intentamos presentarle los resultados que, digamos, más nos llamaron la atención y advertimos en términos generales algo bastante parecido a lo que se advirtió para práctica de la pronunciación, como cuando los estudiantes en términos generales tienen que percibir, digamos, opinaron, no lo vamos a poner en términos generales, pero cuando los estudiantes tuvieron que opinar acerca de la claridad en general, el porcentaje para las pruebas, para todas las consignas, fue significativamente más alto que el que fue para pruebas individuales. Cuando nosotros en el cuestionario preguntábamos por las actividades en particular, ahí encontrábamos que había mayor nivel de desacuerdo entre los estudiantes. En términos generales opinaban que las consignas eran claras, pero en términos particulares, según el tipo de actividad, se incrementaba la heterogeneidad de las respuestas. O sea, había una buena cantidad de estudiantes que decían que tenían dificultades. Ahora vamos a si pueden pasarnos, Bruno. Vamos a presentar, digamos, como las diferencias clave entre ambas asignaturas y qué fue lo más positivo, según la percepción de los estudiantes, en cada una de las asignaturas. Y después nosotros proponemos algunas acciones para
remediar en orden de importancia. Nosotros vamos a nombrar 7, digamos, pasos que podemos tomar para mejorar la precisión en la redacción de las consignas, que están desde el más, digamos, urgente, por así decirlo, al menos urgente. Pero en cuanto a las diferencias clave entre ambas asignaturas, nosotros podemos decir que en gramática inglesa 1, los estudiantes manifiestan que las consignas en esta asignatura se caracterizan por mayor claridad general, mejor alineación entre las consignas de las actividades de clase y las que se presentan en las evaluaciones, menos problemas de procedimientos para la resolución de las actividades, menos desconexión con contenidos. Siempre uno evalúa los contenidos que ha presentado en la clase. Sin embargo, hay un porcentaje de estudiantes que perciben que hay una desconexión entre lo que se da en la clase y luego lo que se evalúa. Muchas veces esa desconexión, advertimos, tiene que ver con el tipo de consigna y el tipo de actividad que se utiliza para evaluar los conocimientos de los estudiantes. Y como aspectos negativos, problemas específicos con ejercicios de identificación de clauses, los distintos tipos de cláusulas que se enseñan, ya sean adverbiales, adjetivas y nominales, que se enseñan en gramática inglesa 1, y mayor demanda de énfasis visual en las consignas. Alguna discriminación visual o indicación visual acerca de la resolución de algunas actividades. Y con respecto a práctica gramatical, se advierten mayores dificultades, mayor ambigüedad que los de gramática 1 en las respuestas de opción múltiple, una dependencia muy importante del respaldo oral, es decir, necesitan mayor explicación de cómo resolver una consigna, por lo que advierten que esas consignas no son autoexplicativas, es decir, que se explican por sí mismos. Estos alumnos, que recordemos son los del primer año, necesitan mayor explicación acerca de qué se les pide en la consigna. Al menos eso es lo que ellos manifiestan. Más problemas con los procedimientos para la resolución de las actividades, advierten una menor alineación entre las clases y las evaluaciones. Si recordamos, los de gramática 1 percibían mayor alineación. Y como aspecto, y más problemas con la extensión de la consigna, es decir, la extensión de lo que se le indica a los alumnos que tienen que resolver en el examen. Y como aspecto positivo, menos consultas durante el ciclo lectivo, una valoración positiva formulan los alumnos de aclaraciones específicas y manifestaciones explícitas de estudiantes satisfechos. Como les decíamos, ahora, por último, vamos a hacer referencia a algunas recomendaciones para modificaciones en el diseño de las consignas en ambas asignaturas. Y lo establecimos según lo que creemos es de lo más importante y urgente a lo menos importante y urgente. Revisión exhaustiva de preguntas de opción múltiple, eliminar ambigüedades y aplicar lo que muchas veces, ya lo hemos compartido en reuniones que hemos tenido, es difícil hacer, pero que es necesario con el diseño de la prueba, que es el pilotaje con colegas. Es decir, distribuir el diseño de una prueba para poder lograr una homogeneidad que sea validada entre los pares evaluadores, en este caso los colegas. Luego, revisión de preguntas de verdadero o falso, porque se necesita mayor precisión en la formulación de enunciados, según lo manifiestan los estudiantes. Posteriormente, reducción de extensión de las consignas, más brevedad, eliminar verbosidad y palabras innecesarias. Mejorar el tiempo, en la gestión del tiempo, calibrar la extensión y el tiempo disponible, indicar tiempos sugeridos por sección, eso es algo que nos manifestaban los estudiantes y que nosotros en realidad proponemos como una mejora. Posteriormente, y si pasamos a la próxima, Filmina.
control de calidad, una lista de verificación para la revisión antes de la implementación del examen. Esto está relacionado también con el pilotaje. De alguna manera es tener, incluso muchas veces pasar de la pantalla a la impresión y en papel poder revisar y tener una lista de verificación para controlar determinadas cuestiones en la revisión final, entre las que se encuentran la corrección de errores ortográficos y gramaticales, que a veces, si bien no abundan, son cuestiones que uno tiene que siempre que controlar y mejorar. Más materiales de práctica, simulacros de exámenes, claves de respuestas en el aula virtual y ejercicios resueltos como modelo, como referencia, y más oportunidades de retroalimentación para subsanar las dificultades que experimentan los estudiantes con respecto a la interpretación de las consignas. Y eso sería todo en lo que respecta a la presentación de estas dos materias de gramática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Pasamos a la última ponencia. Desafíos de la evaluación de la pronunciación del inglés en la era de la inteligencia artificial generativa. Presentada por Sandra Román, María Victoria Musa y Federico Despontin. ¿Se encuentran por ahí? Sí, acá estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Bueno, vamos a compartir. Ahí está Lourdes. Comparto, chicos, por las dudas yo, para que no nos estemos chocando. A ver. Nuestra presentación está vinculada, está junto con, somos parte del equipo de investigación. Perdón, un momentito. Sí. ¿Sería posible poner en modo presentación para que se pueda ver? Sí, ya estaba haciendo tiempo mientras hablaba. Ah, ya. Gracias. Ahí la ven bien, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Gracias. Bueno, les decía que nosotros pertenecemos al grupo de investigación de los profesores Negrelli y Capel y estamos enfocados en el área de la pronunciación. En este grupo particularmente estamos junto con María Victoria Musa y con Federico Despontin y nos centramos en indagar más acerca de las posibilidades de utilizar la inteligencia artificial para la evaluación. Bueno, nosotros sabemos que la inteligencia artificial tiene un potencial transformador y presenta desafíos críticos y trabajamos, como les dije, en la inteligencia artificial y en el reconocimiento automático del habla, aplicado en la evaluación de la pronunciación. Decimos que tanto la inteligencia artificial como la sigla que nosotros tenemos corresponde al idioma inglés, que es Automatic Speech Recognizer, el reconocimiento automático del habla, y es sabido que mejora la instrucción personalizada y la autonomía del estudiante. Permite la capacitación, una formación de pronunciación personalizada abordando las necesidades individuales de cada estudiante. Favorece el aprendizaje adaptativo, ya que los sistemas analizan la pronunciación y detectan
automáticamente las dificultades de cada uno de ellos. Reduce la ansiedad, ahí tenemos diferencias con los que hablaron las otras colegas. La práctica de bajo riesgo con la IA aumenta la confianza y la motivación. Y finalmente favorece la autonomía del estudiante, ya que todas las herramientas CAPT, que son las que se utilizan, las herramientas tecnológicas para el desarrollo de la producción oral, ofrecen prácticas al ritmo de cada estudiante y pueden practicar y pueden hacerlo autónomamente. Ahora, chicos, por favor, ustedes me dicen cuando esté interfiriendo con las diapositivas que tenían que explicar ustedes, ¿eh? Bueno. Hablamos de los mecanismos de realimentación. Hablando específicamente del reconocimiento automático del habla, es un instrumento que permite escuchar, traducir en forma escrita lo que el hablante está haciendo. Es una herramienta que se utiliza también con personas con algunas discapacidades. En el caso de la enseñanza de idioma, permite reconocer lo que el estudiante trata de decir y así evaluar si su producción es correcta. La funcionalidad central en los mecanismos de retroalimentación es que compara el habla del estudiante con modelos nativos, de hablantes nativos, y ofrece una devolución inmediata. Es particularmente eficaz en la cuestión segmental. Cuando analizamos los rasgos segmentales, es decir, la producción correcta de los sonidos en forma individual y en la oración, pero de la parte segmental, producción de sonidos. En cuanto brinda una retroalimentación específica en cuanto a puntuaciones, espectrogramas, formas de la onda. Y puede ofrecer una retroalimentación indirecta en correcciones del dictado. En este aspecto particularmente, pueden resultar solo moderadamente efectivas e insuficientes. Ya vamos a verlo un poco más adelante. Y tiene limitaciones. Nosotros dijimos que es efectivo en lo segmental, en los rasgos segmentales, pero no lo es así en los rasgos suprasegmentales. En fonética nos referimos a rasgos suprasegmentales, a lo que tiene que ver con la entonación, el ritmo, la acentuación. En ese aspecto tiene varias dificultades. Tengo entendido que le tengo que dar el paso a mi compañera para que siga hablando ella. ¿Sí? ¿A Victoria? No, todavía no. ¿Todavía no? No. Perdón. Sigo yo entonces. ¿Qué innovaciones tenemos en el área de la inteligencia artificial y qué funcionalidades avanzadas nos proponen? Al ser herramientas inteligentes, analizan los datos de alumnos, por ejemplo, y responden de manera espontánea, simulando una interacción. Esta interacción es bastante positiva y necesaria para el estudiante, el tema de poder tener una comunicación, si bien es una máquina, pero tener una respuesta, eso es muy importante. Tiene modelos, puede diseñar modelos de hablantes ideales que permiten a los estudiantes escuchar muestras de su propia voz, pero hablando con un acento nativo. La automatización inteligente de procesos y chatbots. Tenemos ejemplos claros con Siri, Alexa, hay otros bots, incluso nos brindan las posibilidades de crear nuestros propios bots para simular una conversación humana y
ofrecer práctica en tiempo real. Esto es probablemente lo más destacado de estas herramientas. ¿Qué pasa cuando hacemos el análisis, cuando nos brindan el análisis del habla y la retroalimentación visual? Ustedes pueden ver acá un gráfico de lo que le ofrecen, de un análisis realizado con uno de estos espectrogramas. Son la mayoría software de análisis y como PRAT, en el área de fonética es bastante conocido. Y ustedes ven que permiten visualizar las ondas sonoras y los contornos tonales. Brinda información sobre la percepción, porque esto es la traducción de lo que la persona estuvo leyendo o estuvo reproduciendo. Estas representaciones visuales ayudan a que el estudiante vea sus propias dificultades en la percepción de los sonidos. Ya sabemos que hay veces que hay que salir, cuando uno está produciendo no se da cuenta de los errores, pero después cuando puede escucharse, bueno, esto permite una evaluación, una autoevaluación para que podamos corregir los errores. Y es una tecnología multimodal. Ofrecen un input, alguna de ellas, un input multimodal y visualización articulatoria en 3D, que es fascinante, ¿no? Son imágenes de la lengua por ultrasonido. Es bastante atractivo para ver y puede ayudar, si se sabe interpretar correctamente estas ondas sonoras, es posible corregir los errores. Acá salto yo, Sandra. Y ahora hablemos un poco de las ventajas y desafíos. Bien, Sandra presentó algunas ventajas ya. En principio es claramente la personalización y autonomía, que es lo que otras herramientas anteriores, como en las últimas décadas por ahí, no proporcionaban a tal nivel. Estas herramientas permiten personalizar la ruta de aprendizaje y se adaptan sobre todo al progreso del estudiante. Es decir, que si algunos conceptos resultan más dificultosos, se puede crear nuevas actividades, seguir dándole vueltas, por decirlo de alguna manera, hasta lograr efectivamente un aprendizaje. Y al mismo tiempo, al ser aplicaciones móviles que se pueden utilizar, por ejemplo, en celulares o en computadoras portátiles, se puede practicar en cualquier lugar y en cualquier momento, no así como sería en un aula con un profesor. Y por otro lado, una característica importante es, al ser bots, tienen paciencia ilimitada, lo cual indica infinitas instancias de práctica. Segundamente, tenemos la retroalimentación objetiva e inmediata, que estos programas de reconocimiento del habla proporcionan correcciones instantáneas, lo cual fomenta el automonitoreo del alumno. Sandra mencionó algo de escucharse a sí mismo para detectar los errores, es básicamente eso. Y esta retroalimentación explícita mejora en gran medida la precisión, una vez más lo que mencionó Sandra. Esta retroalimentación tiene gran efecto en rasgos segmentales, pero efectos moderados en la prosodia, en los suprasegmentales. Y por último, beneficios psicológicos, que también lo mencionamos brevemente, pero son ambientes sin mucha presión que ayudan a reducir la ansiedad y aumentar la interacción. Sí. Al mismo tiempo, la ludificación y la interactividad aumentan la motivación y la voluntad de comunicarse. La siguiente, bien. Y por otro lado, la otra cara de la moneda son los desafíos y tienen limitaciones, por ejemplo, tanto técnicas y de precisión. Como mencionamos antes, la principal limitación es que estos modelos están basados en pronunciaciones o hablas nativas, por lo tanto tienen limitaciones para los acentos no nativos, que en definitiva es lo que nos interesa. Y al trabajar con estos acentos no nativos tienen alta tasa de errores. ¿Qué se refiere a esto? Que pueden marcar como error un habla que sea en efecto comunicativa y apropiada.
lo cual puede resultar, como dice ahí, confuso o contraproducente. También tiene habilidades limitadas para evaluar la prosodia. Suelen fallar al identificar dónde o por qué el error ocurre. Eso con lo que respecta a precisión y técnica. Por otro lado, las pedagógicas están diseñadas muchas veces por técnicos y no por pedagogos, y por lo tanto, o incluso cuando se involucra la pedagogía, no suele ser especializada en la pronunciación o en la enseñanza de la lengua. Entonces, son en definitiva herramientas comerciales creadas por la tecnología y no por la pedagogía. Entonces tienden a depender de la repetición, del drilling, lo cual puede hacer perder la motivación del estudiante, puede resultar frustrante y en definitiva hacer perder tiempo. Por otro lado, desde el lado de los profesores, necesitan una capacitación en tecnología y pedagogía para usarla efectivamente. Y por último, preocupación en implementación y ética. Creo que es muy común la discusión el tema del plagio o de la privacidad de los datos que utilizamos, por ejemplo, al subir distintos documentos para que se analicen o para que se creen pruebas a partir de esos. Hay una discusión acerca de la privacidad de esos datos. Por otro lado, en tema de implementación, claramente las herramientas de mayor calidad son las más costosas, si bien muchas, por el modelo de negocio que tienen una prueba gratis o tienen una versión gratis, como es el caso de, por ejemplo, Gemini. En definitiva, las versiones de mayor calidad, con mayor procesamiento y demás, suelen tener una comisión mensual. Y por último, el temor de que la IA reemplace a los docentes, aunque la evidencia actual demuestra que los docentes son más eficientes que estas herramientas en sí. Perfecto, sigo yo con las barreras técnicas y de implementación de la inteligencia de estas herramientas de la inteligencia artificial. Los recursos requeridos, el desarrollo de los modelos de reconocimiento automático de voz confiable requiere de grandes cantidades de datos y recursos. Después está la falta de pericia, que los profesores e instituciones pueden no disponer de la pericia para integrar estas herramientas con eficacia. Después la complejidad, su gran complejidad técnica dificulta su implementación en las aulas, no todos saben cómo usarlas. Después el riesgo de información errónea. La inteligencia artificial suele brindar asistencia errónea o inapropiada en muchos casos. Puede reforzar ideologías lingüísticas obsoletas o limitadas como únicamente normativas con estándares nativos, como ya mencionamos, esto de los acentos nativos y no las otras variaciones que son, si se da una comunicación efectiva, estarían bien. Después la falta de habilidad para evaluar el contexto. Puede corregir el habla comunicativamente apropiada como incorrecta al no tener en cuenta los distintos contextos. Después, las inquietudes en las evaluaciones importantes. Los sistemas de reconocimiento de habla no poseen la precisión, equidad y transparencia que se requiere en exámenes. Después, la existencia de sesgos contra los hablantes no nativos, lo cual crea problemas de justicia, como ya mencionamos. Pues la corrección automática puede reducir la currícula de pronunciación según lo que pueden medir los sistemas de reconocimiento automático de voz, todo esto de los datos que tienen que ser cargados y que se basan solamente en un par. Después las tensiones pedagógicas y teóricas. Las herramientas a menudo contradicen la teoría moderna de la enseñanza de la pronunciación, que está basada en la inteligibilidad. Después refuerzan la natividad por encima de la efectividad comunicativa, esto de que ya mencionamos sobre los acentos nativos únicamente. Pueden distorsionar los objetivos de aprendizaje hacia lo que la máquina quiere y no realmente lo que el alumno está tratando de decir. Vamos al siguiente. Desafíos en la evaluación de la pronunciación en la era de la inteligencia artificial. La precisión y limitaciones en la fiabilidad de estas herramientas. La precisión en el reconocimiento automático de voz es insuficiente para los exámenes de alto grado como el TOEFL o el IELTS. Existen dificultades con el habla continuada y los ambientes ruidosos y todo lo que se puede dar en cuanto uno está hablando.
Insatisfacción del estudiante con la precisión del reconocimiento en varios sistemas, esto de que no hay viabilidad, pues el modelo y problemas relacionados al estándar. El sesgo del hablante nativo, esto que ya venimos mencionando. Existe un fuerte sesgo del hablante nativo, los sistemas penalizan una variación legítima, otras que se pueden dar una comunicación correcta no se tienen en cuenta. Después la información insuficiente. Existe una insuficiencia en el entrenamiento de datos para muchos acentos, grupos de edad, niños, esto de que solamente se basan en un solo marco. El sesgo predictivo. El sesgo predictivo refuerza la falta de equidad de género, acentos, variaciones regionales. Bueno, esto de que no hay mucha variación. El constructo y limitaciones en el enlace. El reconocimiento automático de voz se enfoca exclusivamente en segmentales y se ignora la prosodia y el contexto, como ya venimos mencionando. La puntuación automatizada reduce el constructo de habla, además de la validez. La inteligibilidad depende de los factores que el reconocimiento no puede medir, como el estrés, la velocidad, la coarticulación. Y por último, la transparencia y problemas de interpretación. Los procesos de puntuación son frecuentemente opacos. Existe una correlación moderada con evaluadores humanos. Las evaluaciones no son intercambiables. La retroalimentación tiene a cuantificar errores, pero muy raramente ofrece una orientación correctiva. Es decir, que no les dice a los alumnos cómo mejorar esto que está marcando como errores. Sandra, te dejo a vos. Sí. Bueno, verán como conclusión, esto es un trabajo muy amplio, hay mucho para ver porque hay muchas variantes, pero podemos decir que al futuro tanto la inteligencia artificial como el reconocimiento automático pueden mejorar significativamente el desarrollo de la pronunciación de la L2, de la lengua extranjera, especialmente en el área segmental, ya sea por la personalización, la autonomía y la retroalimentación instantánea. Pero existen todavía varios desafíos. Por ejemplo, la precisión limitada, el sesgo que venimos hablando desde el comienzo, del sesgo de acento nativo alto, la falta de transparencia, la dificultad para evaluar rasgos prosódicos y suprasegmentales, los desfases pedagógicos y las cuestiones éticas. El principio central es que la tecnología debería utilizarse para colaborar y no para reemplazar al docente. Y a futuro es necesario mayor precisión en la obtención y en el procesamiento de los datos, algoritmos transparentes, diseños con base pedagógica y énfasis en la inteligibilidad y la equidad. Queremos señalar que con respecto al trabajo que presentaron las compañeras también sobre inteligencia artificial, pero en el área de lengua, nosotros necesitamos destacar que en el área de fonética justamente necesitamos una especificación, un mayor detalle que todavía en el área, estamos hablando de evaluación, todavía las inteligencias artificiales, las herramientas de inteligencia artificial no lo pueden brindar. Y bueno, estos son los libros el material que recurrimos y les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias. Ahora tenemos un espacio, ya terminamos con todas las ponencias de este bloque. Tenemos un espacio para preguntas que haya. Fijando en las redes también por si hayan dejado alguna pregunta, pero por el momento no. Yo no sé si me permite, Lourdes, hacer un apunte final en carácter de codirector y de compañero y de docente de muchos de los docentes y estudiantes que están aquí. Primero, agradecer
quiero agradecer el compromiso que han asumido con cada una de estas presentaciones, su participación, la participación activa con las encuestas, con los distintos tipos de tópicos que hemos abordado. Y bueno, yo creo que en términos generales todas las presentaciones apuntan a una mirada transversal de la prueba y en especial de las consignas. Muchas de las presentaciones que hemos abordado hoy, digamos, tienen como foco central a las consignas, digamos, manifiestan problemáticas muy parecidas, digamos, en las distintas áreas disciplinares que nosotros conformamos dentro del equipo. Se ven al mismo tiempo unas dificultades y desafíos compartidos, y también algunas que son específicas de cada área disciplinar, ¿no es cierto? Ahí teníamos las comparaciones que hicimos en el área de práctica gramatical y de gramática, con algunas cuestiones que tienen que ver con el nivel de desarrollo que tienen los estudiantes en los distintos niveles de cursado, y quizás, si bien hay problemáticas comunes, en cada caso hay que enfatizar según las dificultades que manifiestan, con la complejización de las consignas, por ejemplo. Y bueno, el estudio sigue durante 2 años más, y bueno, vamos hacia al diseño completo y la implementación de la lista de criterios de evaluación para dejar menos librado al azar la evaluación como un producto natural de la enseñanza, sino y más bien abordarla como una necesidad paralela de la formación que tiene un docente para formarse en los temas que enseña y en la pedagogía. También una formación específica y una atención especial a la prueba y a las consignas. Así que bueno, ese comentario final quería realizar. No sé si habrá preguntas o algún otro comentario. Muchísimas gracias. Muy valiosa este cierre, esta conclusión y este cierre que lograste hacer. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo, agregar algo o hacer alguna consulta? Bueno, yo quiero agradecerles a todos por estas ponencias que realmente fueron sumamente importantes e interesantes, porque es todo un desafío para nosotros los docentes conectar y hacer coherente todo lo que hacemos en el proceso, ¿verdad? Lo que les pedimos a los estudiantes, cómo evaluamos después, lograr esa coherencia, esa trazabilidad de las actividades que planteamos, las consignas en este caso que ustedes mencionaban, y cómo terminamos evaluando, es algo que nos desafía cada grupo, porque cada grupo también puede tener diferentes características y necesidades también. Entonces ahí también el conocerle al grupo y conocer las necesidades y características que tenemos de nuestros estudiantes también se vuelve otro desafío más al momento de evaluar. Y la inteligencia artificial, que por supuesto vino a desafiarnos a todos, no solamente a los estudiantes, no solamente a nosotros como docentes. Es algo que ya está instalado, y tenemos que trabajar con ella. Tenemos que aprender a trabajar con ella, ponerle de nuestro lado, que sea nuestra aliada y no un problema más, precisamente, aunque seamos sinceros, a veces se convierte en un problema, ¿verdad? Pero también nos anima, creo yo, a formarnos más y a animarnos a aprender más también sobre ella, para que se convierta, como decía, en una aliada que nos permita, para nosotros, gestionar mejor también como docentes, y por el lado de nuestros estudiantes, que también se convierta en una herramienta para facilitar el aprendizaje y no para dificultar, ¿verdad?
Entonces, muchísimas gracias a cada uno. Y bueno, seguimos conectados en el COMPLA, así que esperamos que puedan seguir conectados también a las próximas ponencias que vamos a tener el día de hoy y los próximos días. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.
Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a este panel que denominamos Promoción de la Lengua Guaraní en la Educación Superior dentro del marco de la Cátedra Guaraní de la AUGM a nivel regional. Es importante mencionar que esta cátedra forma parte de la asociación del Grupo Montevideo de Universidades a nivel regional, que está integrado por más de 45 universidades hoy. Agradezco muchísimo la organización en nombre de la coordinación del Consejo Académico. Hoy me acompaña la doctora Celia Godoy, que es parte de la cátedra, tanto como desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Asimismo, también ella, al ser docente de la Facultad en este caso del Instituto Superior de Lengua y de la Universidad Nacional de Itapúa, y queremos compartir con ustedes qué acciones hemos realizado en los últimos tiempos con el fin de promover la lengua guaraní a través de distintas acciones, específicamente uno en particular que se fue destacando en los últimos tiempos, que es nuestro seminario internacional. Peisha o Peisha Moroñi Punutara Mumbe Umukumi Mbae Paro Yapo Ko Moenar de Pupe y Catu Hawaisha Oye Shakuabeña de Guaraní Najaeña de Neta Añopente Hakatu Abei Ambue Ambue de Tarupi. Voy a estar presentando brevemente, a ver si me presenta acá, en qué consiste así de una manera rápida para que la comunidad académica también esté en conocimiento en qué consiste esta cátedra, qué hace esta cátedra y por qué existe. Es un espacio académico donde están integrados por investigadores, en este caso incluso personas representantes de distintas universidades, como así también no universidad, en este caso de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que desde su nacimiento forma parte de esta cátedra. Lo que nosotros realizamos más bien es analizar, compartir con las distintas universidades de qué podríamos realizar con el fin de fortalecer la formación, la investigación, la extensión, que son los ejes misionales del área de las universidades, compartir algunos aspectos importantes conectados específicamente con la lengua y la cultura guaraní. Entiéndase la lengua guaraní no precisamente como algo muy particular de Paraguay, sino lo miramos de una manera regional. Como toda organización en sí, esta cátedra también tiene visión desde su nacimiento, que fue en el 2020, inició sus actividades ya desde febrero del 2021, y lo que buscamos es, como bien ya lo dije, fortalecer los ejes misionales de las universidades que son miembros de esta asociación, y por sobre todas las cosas también integrar algunas acciones que permita una internacionalización mucho más efectiva dentro de las universidades miembros. Como objetivo general, como de alguna manera ya estoy mencionando, lo que buscamos es un intercambio entre los académicos, estudiantes que forman parte de estas universidades, en donde analizamos todo lo que respecta a la lengua guaraní, la cultura, e incluso buscar algunas estrategias que nos permitan articular algunas acciones respecto a realizar investigaciones conjuntas o replicar algunas investigaciones que se vienen realizando en algunas universidades que forman parte de esta asociación. Y bueno, hoy podríamos decir a sus 5 años ya de desarrollo, estamos integrados por varias universidades, muchas universidades también son miembros, integrantes de esta cátedra, pero sí tenemos un consejo académico que bimestralmente nos reunimos, analizamos y tenemos una agenda de trabajo que vamos realizando y unas metas por año. Actualmente esto está coordinando la Universidad Nacional de Itapúa,
son miembros activos hoy la Universidad Nacional del Nordeste Argentina. Voy mencionando las demás universidades desde su nacimiento estuvieron, pero hoy en el año 2025 de una manera activa están trabajando la Universidad Federal Santa María Brasil y por supuesto la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay, y hemos integrado a nuevas universidades paraguayas como el caso Nacional de Concepción, Paraguay, como así también de una manera muy activa también la Universidad Nacional de Asunción. Esto es en el caso ya de nuestro Consejo Académico 2025-2028, porque duramos 3 años en cada gestión de lo que implica el proceso del Consejo Académico. Estas son las demás universidades que son integrantes, siguen otras universidades, no precisamente la del Nordeste. También tenemos otras universidades del área de Brasil, también lo integra la Universidad de la República, ya no en el Consejo Académico, pero sí como integrante. Tenemos representación de la Universidad de Chile, de Bolivia y por supuesto Paraguay, como bien ya estuve mencionando, y la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay como una institución asociada. Bueno, dentro de nuestros planes de acción son los 3 ejes primordiales y voy a ir mencionando algunas acciones importantes, pero luego vamos a concentrarnos más bien en el último seminario que fue el pasado 14 de noviembre de este año, que fue solamente el viernes, que tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia muy interesante con nuestros pares de distintos países que forman parte de la cátedra. Aquí vemos todo nuestro historial desde el 2020 que dio nacimiento a la cátedra. 2021 hemos conformado nuestro consejo académico y algunos logros importantes, como por ejemplo lo que respecta al relevamiento de todas las universidades miembros. Hemos realizado nuestro seminario internacional desde sus inicios, desde el 2021, 2022 nuevamente, 2023, 2024 y 2025. Es un espacio, un evento científico que fuimos realizando año tras año en distintas modalidades y bueno, y así también con distintos logros que realmente podemos decir que nos permitió realmente ir creciendo también como cátedra y como miembros del consejo académico. También dentro del marco de la cátedra se había desarrollado cursos de guaraní para extranjeros, principalmente en tiempos de pandemia, que fue fuertemente impulsado esto a la luz que nos permitió utilizar justamente la tecnología como para poder impartir estos cursos. Bueno, nuestro seminario internacional, que siempre sus ejes primordiales fueron el área de la docencia, la investigación, la extensión, y lo que fue buscando siempre es fortalecer las actitudes, las prácticas lingüísticas de la lengua guaraní en la zona de influencia en este caso, del Grupo Montevideo, que es la Asociación de Universidades. Promover el afianzamiento de la internacionalización de la lengua guaraní a través de estos 3 ejes misionales. Y aquí un poquitito un historial también de todo lo que fue nuestro primer encuentro, que fue netamente virtual, en donde tuvimos la oportunidad de socializar experiencias muy significativas de distintas universidades también de aquí de Paraguay, y tuvimos incluso espacios de conferencia a través de la presencia de representantes de la UNESCO. Y aquí vemos cada investigador de las distintas universidades que nos contaban su experiencia o más bien algunas investigaciones que realizaban dentro de sus respectivas universidades. Asimismo, en el siguiente encuentro, en el siguiente año, también tuvimos bajo la modalidad virtual, en el segundo año, lo que fuimos fortaleciendo en esta oportunidad son más bien los que respecta a
conversatorio. Hicimos espacio de conversatorio en donde nuestros ponentes, en este caso, compartían también en 3 ejes principales: experiencias en la investigación, en la docencia, en la extensión. Y allí también tuvimos participación activa, no solamente de universidades paraguayas, sino también universidades como de Brasil, como ustedes pueden ver allí, de Minas Gerais. Tuvimos el caso de Goiás, Unicam, que es de Campinas, Brasil, también desde sus inicios hasta hoy fuertemente la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Este fue nuestro programa de aquel entonces. En el siguiente año, que fue ya nuestro seminario del año, en este caso sería 2000, este ya es el tercero que habíamos fortalecido fuertemente el área de investigación, y hemos trabajado también con las áreas más bien del patrimonio escrito en guaraní de las misiones, que tuvimos la oportunidad de compartir experiencias muy significativas incluso con otras universidades de Europa, que fue una temática muy interesante en donde tuvimos la oportunidad de trabajar, o más bien de compartir, todo lo relacionado al patrimonio escrito en guaraní de las misiones jesuíticas de Paraguay. También tuvimos espacio de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, donde nos compartían algunas investigaciones de la Dirección de Investigación, y por supuesto de las distintas universidades también en estos 3 ejes misionales. Y el año pasado, que fue ya nuestro 4º seminario internacional, hicimos un poco diferente. Ya hemos incorporado la presencialidad en ese caso, y lo hicimos en una modalidad híbrida, en donde pudimos compartir tanto en forma virtual y en forma presencial, y hemos aplicado dos tipos de actividades, en este caso conversatorio por un lado. Nos concentramos fuertemente en la investigación, y por otro lado también hemos realizado ya talleres presenciales con estudiantes, que fue abierto para todo el público, no solamente para nuestros estudiantes aquí en la universidad de la carrera de bilingüismo, sino también a otras instituciones como Instituto de Formación Docente que tenemos aquí en Itapúa. Tuvimos una participación muy interesante de estudiantes en esta segunda parte, que fue un taller presencial cuyo eje principal fue investigaciones actuales sobre el guaraní, prácticas y actitudes bilingües. Como bien lo dije, esto fue una modalidad híbrida. De igual manera se transmitió a través de las redes sociales y las fuentes oficiales de la Asociación del Grupo Montevideo. Y bueno, estos son algunos registros fotográficos de lo que fue esa experiencia. Tuvimos, como bien lo dije, estudiantes, docentes, incluso autoridades muy importantes a nivel país que nos acompañaron, medios de comunicación que hicieron que esto también sea mucho más visible a nivel regional, a nivel internacional, todo lo que hemos realizado aquí en la universidad, por supuesto con la participación activa de nuestros compañeros académicos de las distintas universidades. Bueno, aquí ustedes pueden ver algunas conclusiones previas a lo que habíamos llegado en aquel entonces, y a partir del 4º seminario hay un punto que salió fuertemente, lo que estaba conectado con la preservación y la revitalización de la lengua. A partir de allí también se fue pensando, y como teníamos compañeros también que estaban trabajando fuertemente en esa línea de trabajo, nos permitió repensar este año qué hacer, cómo hacerlo, y por sobre todas las cosas concentrarnos en cuestiones mucho más específicas, y finalmente hemos generado nuestro 5º seminario internacional, ¿sí? El programa de nuestro 5º seminario internacional, que fue el pasado 14 de noviembre,
estuvimos socializando. El eje principal fue la formación y la investigación para la revitalización de la lengua guaraní. Fue bajo la modalidad híbrida, con un grupo interesante de estudiantes, docentes, con una participación activa en este caso de estudiantes, en donde los ponentes principales fueron los estudiantes. Y en una parte, en el segundo conversatorio, es donde sí estuvieron algunos docentes que lideraron los equipos o que estuvieron trabajando de cerca con los estudiantes. En este sentido, ustedes pueden observar allí la participación de la Universidad Nacional del Nordeste con un grupo de estudiantes interesante que hoy justamente les estuve escuchando que estuvieron compartiendo en este mismo congreso su experiencia de una investigación que desarrollaron en la Universidad Nacional del Nordeste, liderado un poquitito por la doctora Carolina Gandulfo y su equipo de docentes que forma parte de un grupo de investigación. Ellas en este caso vinieron hasta aquí, presentaron, compartieron con los estudiantes en forma presencial y en grupo de estudiantes que también ingresaron en forma virtual. Asimismo, algo que no mencioné, pero desde este año también le hemos integrado a la Cátedra Guaraní a la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA, Brasil, y allí vemos que tuvimos la presencia de un profesor que hace años investiga, enseña guaraní en dicha universidad, y le acompañó una estudiante que nos estuvo compartiendo un trabajo de investigación referente a las variantes lingüísticas de la lengua guaraní en dicha universidad. Asimismo, se hizo presente la Universidad Nacional de Asunción con un tema principal que es aporte de la UNA en cuanto a la formación de profesionales, investigación, extensión, tanto desde la carrera de licenciatura en lengua guaraní y la licenciatura en letras de esta universidad. Allí también estuvieron presentes estudiantes, acompañados por sus docentes, tanto de la carrera de licenciatura en guaraní como la licenciatura en letras, y estuvieron presentando de cómo trabajan desde estas carreras con lo que hace a la docencia, la investigación y la extensión. Y por último, desde la UNI estuvimos compartiendo, principalmente los estudiantes que están en formación, estudiantes del tercer año, del cuarto y del quinto año, acompañado también por un profesor que en este caso es un investigador que está desarrollando una investigación y por sobre todo dándole una mirada más innovadora de todo este proceso de la lengua guaraní, utilizando un poquitito en este caso la inteligencia artificial. Él presentó un proyecto que está trabajando con varias instituciones, no solamente con la Universidad Nacional, sino también con otras instituciones. Y bueno, en una segunda parte, después ya les voy a dejar a la profe Celia que nos comente también la experiencia. En una segunda parte también tuvimos compartiendo los docentes de la UNE, la UNILA, la UNA, la UNI, y también la incorporación que valoramos muchísimo. Desde este año le hemos incorporado a la Universidad Nacional de Concepción el profesor Ramón Jiménez, que seguramente nos estará observando desde Concepción, donde estuvimos viendo cómo trabajamos con nuestros estudiantes de grado con respecto a la investigación, tanto con los hablantes y no hablantes del guaraní. Fue un espacio muy enriquecedor donde hemos compartido estrategias, innovaciones, desafíos y nuevos abordajes en vista también a todos los desafíos actuales, teniendo una mirada global e intercultural de nuestra realidad. Bueno, aquí tenemos algunos registros fotográficos de todo lo que fue el pasado viernes. Así como les dije, tuvimos una convocatoria muy interesante, también muy activa. En total, hemos registrado más de 300 participantes, tanto en la modalidad virtual como en la modalidad presencial. Estuvieron investigadores, docentes, estudiante, que fue algo muy significativo para nosotros, considerando que nuestro objetivo este año justamente era
darle liderazgo mayor a nuestros estudiantes que estaban en proceso de formación. Dentro de los estudiantes también cabe destacar que estuvo presente estudiantes de una comunidad indígena que también tuvo la oportunidad de socializar su experiencia como investigadora. Aquí vemos algunos registros. Nos acompañó de cerca el secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, el doctor Álvaro Rico, que él representó allí al presidente de la Asociación del Grupo Montevideo, y vemos algunos registros de lo que fue nuestros estudiantes, nuestros docentes y la entrega de certificación que finalmente en el cierre le hicimos a todos nuestros ponentes, jóvenes en este caso, porque la mayoría eran estudiantes de las distintas universidades. Algunas experiencias vinculadas con todo el trabajo que venimos realizando también me gustaría compartir que dentro, o más bien una de las universidades que ha tomado un liderazgo mayor dentro de la cátedra guaraní, queremos resaltar por ser una universidad extranjera, es de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, que a partir de este espacio de convergencia que tenemos entre distintas personas que formamos parte, también ellos generaron una propuesta muy significativa y hoy ya lo vienen realizando por su segundo año consecutivo, donde ellos generaron una cátedra también exclusivamente de su universidad que tiene una conexión directa con la cátedra guaraní. También nos ha permitido compartir este tipo de espacio. El año pasado también estuvimos ya compartiendo nuestras experiencias, tanto en este congreso, también en otros espacios que nos han invitado desde la Universidad Nacional de Asunción, en donde con nuestros estudiantes, los docentes y las demás universidades que forman parte ya de esta cátedra, que compartimos experiencias, es realmente una red de contactos que ya tenemos, y es un espacio que en cada oportunidad que tengamos también tratamos de invitarlos y ser parte y apoyarnos entre las universidades. Bueno, en resumen entonces podremos decir que uno de nuestras actividades clave que nosotros podemos evaluar dentro de esta cátedra fue en este caso, una de las actividades, porque en realidad son muchas actividades que fuimos desarrollando, pero fue el seminario internacional de la cátedra, que este año fue el quinto, como bien lo estuve explicando, que fuimos cambiando de modalidad, que fuimos aprendiendo también en el proceso, al inicio, en el sentido que hemos iniciado prácticamente en pandemia, y eso fue fortaleciéndose la participación, la visibilidad. También las universidades se fueron empoderando y también tuvimos en este último año algo diferente, así como le estuve explicando, en donde le quisimos dar mayor protagonismo a los estudiantes y por sobre todo la integración también de nuevas universidades. Nuestra idea es que haya mayormente universidades, no solamente de Paraguay, sino de otras universidades extranjeras que formen parte de esta cátedra y que puedan hacer visible a través de sus ejes misionales todo lo conectado a la lengua y la cultura guaraní. También es importante mencionar que dentro de esta experiencia, ya el año pasado contábamos que dentro de la línea que hemos puesto como una cuestión a mejorar era lo conectado a la investigación, y una de las estudiantes de la carrera justamente de bilingüismo el año pasado había ganado el primer premio. Este año, otra vez, una de nuestras estudiantes de la maestría en Ciencias del Lenguaje, que el año pasado nos había acompañado en este mismo congreso, también estuvo ganando algunas menciones, como así también docente muy conocida que también forma parte, nosotros ya la hacemos parte, que forma parte de varias universidades de Paraguay, y que dentro de las líneas de acción de la cátedra nosotros tenemos conectado fuertemente la mayor visibilidad de la investigación con este tipo de espacio que nos ha permitido también
ir realizando mayores contactos y por sobre todo las cosas, mejorar nuestra visibilidad, lo que es principalmente lo que respecta a la lengua guaraní. Bueno, después existen otras experiencias y bueno, a mí me gustaría que la profe Celia también pueda compartir, pero sobre todo en su doble rol, porque eso fue clave dentro de esta cátedra, en el sentido de que, por un lado, desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas como una institución asociada, pero así también desde su inicio, desde su nacimiento, fuimos fortaleciendo vínculos que nos permitió ir mejorando en todas nuestras acciones y por sobre todo ya tenemos nuevos proyectos para seguir mejorando para los años venideros. Y bueno, hasta aquí entonces como un resumen y aguardo cualquier consulta. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora Valentina, a todo el equipo por el espacio que nos han cedido para ir compartiendo lo que hacemos y lo que pretendemos seguir fortaleciendo, y con este tipo de espacio también consideramos que estamos también promocionando la lengua y contando lo que nosotros hacemos desde las distintas universidades. Ahuye, Sherendu Jawere. Oye, Gloria Arias, ella es nuestra coordinadora de la cátedra Guaraní AUGM. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y también en representación del Consejo Académico. Me corresponde en esta oportunidad acompañarla en esta presentación para mostrar también los avances de este grupo, de un cuerpo colegiado en donde integra académicos, investigadores, la sociedad civil, autoridades que toman decisiones, ¿verdad?, para velar por los objetivos misionales de la educación superior. Y allí también la presencia de la Secretaría de Políticas Lingüísticas desde sus inicios. Y si voy a enumerar, ¿verdad?, todo el aprendizaje que deja esta cátedra para la política lingüística nacional, son innumerables, ¿verdad?, porque cada año, cada paso, cada avance nos sirve a nosotros para mirar cómo avanzar en la planificación lingüística del uso de la lengua guaraní, no solamente en la educación superior del Paraguay, sino también a nivel regional, como plantea la ley de lenguas, de trabajar con todos los ámbitos de la sociedad. Es una responsabilidad inmensa que tenemos también como Secretaría de Estado, dependiente de la Presidencia de la República. Y allí también agradecer esta alianza estratégica con las instituciones de educación superior, con los rectores que justamente la coordinadora Gloria estaba mencionando, la presencia que tuvo la Universidad Nacional de Itapúa como instancia coordinadora de esta cátedra, de recibir más de 50 rectores de la región, quienes estuvieron también evaluando nuestro trabajo. No solamente esto se planifica y uno llega a implementar, sino que está monitoreado y evaluado también por altas autoridades de la región de la educación superior. Y por otro lado, desde la Universidad Nacional de Asunción, deja también un aprendizaje muy significativo, y allí desde el rol de docentes, ¿verdad?, nos ayudó muchísimo a mirar, a hacer una revisión de nuestra licenciatura en lengua guaraní de 53 años de vida institucional en el país. Una carrera acreditada que también tiene una vara alta, ¿verdad?, de exigencias, en donde tenemos que mirar permanentemente el proceso formativo de los futuros profesionales de la lengua guaraní, las investigaciones que tenemos que impulsar con los docentes y también con los estudiantes. Y allí quiero señalar esta oportunidad que ofreció este año la cátedra, involucrar a nuestros estudiantes
tanto de la carrera de letras como del Instituto Superior de Lenguas, y fueron protagonistas y representantes de nuestra universidad en el departamento de Itapúa, y también tuvieron la oportunidad de compartir, conocer a sus pares, ¿verdad? Estudiantes de la región, que en una oportunidad pudieron conocerse de manera virtual, pero fue muy significativo el momento cuando se encontraron, compartieron proyectos, reflexiones, se conocieron. Entonces, para nosotros, para el miembro del consejo académico, esto representa también un alto desafío en el marco de involucrar a todos los actores educativos de la comunidad académica de nuestra institución. Y allí yo agradezco también la confianza de la doctora Valentina Canese, mis colegas, los estudiantes, nuestras altas autoridades, por acompañarnos y apoyarnos siempre en este trabajo colegiado. Y también hemos aprendido, ¿verdad?, entre pares, porque esto no solamente es la promoción de la lengua guaraní a nivel regional, sino también es aprender del otro, como decía Gloria, con los académicos, de mirar cómo hace su universidad, cuáles son las estrategias innovadoras que plantean para la formación, para la investigación y para la extensión universitaria. Y realmente el aprendizaje es muy significativo para la gestión institucional y académica de nuestra universidad. Y reitero yo mi agradecimiento por estos años, ¿verdad?, del compartir, del intercambio de conocimientos y experiencias en la planificación, promoción de la lengua guaraní a nivel nacional y regional. Y también aprovecho para saludar a todos los miembros, a nuestros compañeros de la Universidad Nacional de Itapúa. En este caso está Gloria, integra Dionisio Fleitas, el profesor Ramón Larrea de la Universidad Nacional de Concepción, integra también el referente UNILA, Mario, así también Carolina Gandulfo de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina. Y en esta oportunidad nos encontramos todos justamente para acompañar a nuestros estudiantes, ¿verdad?, para involucrar cada vez más en este proceso de trabajo, analizando con ellos también el pasado, el presente y el futuro de nuestra lengua guaraní, y con una mirada regional, no solamente como nuestro guaraní paraguayo, sino acompañar a todos en el cumplimiento de estos objetivos tan importantes, ¿verdad?, de la cátedra guaraní. Gloria, Pecha Ñemere, Oyoquere, Coape, Haikatu, Reña Monbeu, Ñaneren Biaspo, Ñanein Guerarera, Peayepa, Baixapa, Oyoquere, Ñamasai, Opa, Tembiapo, y Catujan Aisha, Araja, Araimbare TV, Ñaneñe Guaraní, Ñanereta Paraguay, Jatetamboepe, Aguillevete. Bueno, yo quiero también aprovechar y agradecer a Celia y a Gloria por estar aquí, por acompañarnos, como siempre, en este espacio académico, compartiendo las experiencias y los trabajos que están haciendo de ese espacio tan importante que es la Cátedra Guaraní de la Asociación de Universidad de Grupo Montevideo. Espero que quizás puedan en un futuro no muy lejano editar un dossier temático para nuestra revista Ñemitirá, así que ya está la invitación hecha y bueno, esperamos poder contar con ustedes como siempre en la próxima edición de nuestro evento y que puedan estar enviando sus artículos para la revista. Muchas gracias, directora. Gracias. Resumimos el desafío, doctora. Todos los años nos planteamos como propósito lo de la publicación como equipo incluso, así que nuevamente asumimos este gran desafío y muchísimas gracias por este espacio que nos brindan y también hacemos llegar el saludo, como decía la profesora, de todo el equipo del Consejo Académico de esta cátedra.
Así que esperamos que a lo mejor puedan entre todos presentar un pequeño dossier para nuestra revista. Sería muy, muy lindo. Y bueno, ahora entonces vamos a entrar en un pequeño receso, ya que nuestra próxima tanda de ponencias inicia a las 17 horas. Así que nuevamente a UYBT, Celia, Gloria y todo el equipo de la cátedra. Nos estamos viendo pronto.
obviamente las inteligencias artificiales llegaron y llegaron para quedarse. Y yo Sí. creo que lo que debemos hacer como docentes es promover un uso ético y responsable de esas inteligencias. Ujú, Yo particularmente uso las inteligencias como una herramienta que me va a ayudar a agilizar un proceso. Por ejemplo, mm, en el proceso investigativo, yo puedo colocar en la inteligencia artificial qué autores definen tecnologías digitales. Él me va a ujú, dar una información. Tal vez sí. algunos autores estén vinculados, otros no, los sacó de su imaginación. Pero lo que sí es cierto es que de ese autor que me menciona, yo inmediatamente busco y profundizo y verifico si esa información, si ese texto existe, si ese libro existe, y me ha dado cierto, me ha salido bien Mm, mm, esa estrategia. Entonces, yo creo que en este punto ya lo que como profesionales y docentes, ujú, ¿cómo debemos promover una lectura crítica? Obviamente enseñándolos a ellos a ser críticos, ujú, enseñándoles a ellos que existen fuentes confiables en Internet y que también existen fuentes que no son confiables, que hay información que es verdadera, no verdadera, que hay información que se acerca a un área específica. Por ejemplo, cuando hablamos de un término que puede ser muy amplio y entrar en el campo de la lingüística y de la educación, bueno, puede ser un término muy amplio, pero si somos docentes le vamos a enseñar desde el área de lingüística, obviamente enseñarle a ellos que existen diferentes campos de conocimiento y que para precisar mucho más la información que deben buscar, es recomendable reconocer el campo de conocimiento donde debería buscar la información. Yo creo que son muchas acciones que deberíamos estar enseñando y creo que la UNESCO hoy en día emitió un documento creo que habla sobre eso, sobre esas competencias sí, sobre las críticas competencias, sí, en los exactamente. entornos online. Exactamente. Muchísimas gracias. Acá hay muchos comentarios, excelentes ponencias, dice la directora del Instituto Superior de Lengua, la doctora Canese. Esperamos que puedan enviar sus artículos completos para la publicación en la revista. Si usted Perfecto. puede, uno de sus artículos sería Voy a mucha ver. riqueza para nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Las ponencias fueron muy interesantes, interesantísimo profesor, excelentes ponencias, donde podemos leer su tesis doctoral. em, Ok, que déjenme plas- buscar Sí, dónde, déjenme buscar el link del trabajo aquí. ¿Dónde está? Ya, ya, estoy buscando el link. muchísimas gracias. Si nos va a dejar el link. Aquí está el link. Copiar enderezo. Listo. Voy. Ahí está mi trabajo. A ver. Ay, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Acá el profesor nos está siendo tan bondadosamente, nos está poniendo el link de su tesis doctoral. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, Siempre para contribuir. bueno, Espero que la pronto ir próxima vez sea para... en persona, sí. La próxima Exactamente. vez sea en persona. Bueno, Perfecto. volvemos entonces seguimos con nuestro programa.